Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 1. Preocupaciones del organizador. Parte 1. Nostalgia en la capital de la República Domino, 2 de los 8 tesoros sagrados, Danua, el silo abundante de la compasión, y Elixir, el cáliz sagrado de la voluntad, conversaban antes de su partida hacia el reino de Arcana. ¡Oh, Dios! Refunfuñó Danua para sus adentros, con cara de disgusto. Aunque tenía la apariencia de una mujer joven, algo en ella sugería que en realidad era mucho mayor de lo que su rostro malhumorado podría indicar. Ja, ja, ja. Anímate de una vez. Tienes que demostrar tus habilidades en la ceremonia, dijo Elixir, intentando levantar el ánimo de su compañera. Si Danua hubiera estado realmente en contra, ya habría dado a conocer su opinión mucho más alto. Sin embargo, como estaba con Elixir, Danua se estaba conteniendo por lo molesta que estaba realmente. No me hace mucha gracia alimentar a gente que realmente no lo necesita. No se trataba de estómagos que necesitaran llenarse, ni de gente que quisiera comer su deliciosa comida. Danua no pudo ocultar su descontento por alimentar a un grupo de personas que realmente no requerían de su habilidad. Hay mucha gente esperando por mí y mis servicios. Incluso sabiendo eso, porque tengo que. Ja, ja, ja. Ya sabes por qué. Si esta ceremonia sale bien, aseguraremos la paz de este país. Esta es nuestra oportunidad de ayudar al maestro. Sí, lo entiendo, pero ya sabes. Los 8 tesoros sagrados iban a ser el evento principal de la ceremonia. Habían sido reunidos como símbolo de las buenas relaciones entre la República Domino y el Reino de Arcana, así como una muestra del poderío nacional de la República. Esa era la razón por la que Danua estaba descontenta, no se estaban utilizando para sus fines originales. Entiendo cómo te sientes, Danua. Todo el mundo recuerda cómo era antes, cuando la gente nos necesitaba, y todos lo echamos de menos. Bueno, quizá no. La mayoría de los tesoros sagrados detestaban ser utilizados como herramientas o como símbolos de los que presumir. Aún así, Elixir reprochó a su amiga que añoraba tiempos pasados. El mundo y los tiempos han cambiado, eso no es necesariamente algo malo. Probablemente sea bueno que no nos necesiten. Lo sé. Los 8 tesoros sagrados fueron más necesarios durante los tiempos en que la humanidad estaba en peligro. Anhelar un periodo como ese de nuevo era simplemente absurdo, y anhelar días mejores a costa de la humanidad era sin duda poner el carro delante de los bueyes. Si llegara el día en que nos necesitaran, aunque nos alcanzaran, quizá los humanos pudieran hacer algo inesperadamente. Después de todo, este mundo y esta generación tienen Suiboku. Ese Suiboku es especialmente preocupante. Deberías saberlo. Exactamente. Ja, ja, ja. Danua no se unió a Elixir en su risa. El ser vivo más fuerte de este planeta había completado su entrenamiento, y ahora era una amenaza aún mayor. Habiendo alcanzado el límite de sus habilidades, seguía siendo igual de peligroso. Si volvía a desbocarse, no se sabía qué estragos podría causar. ¡Oh, Dios! Danua murmuró para sí misma. Parte 2. Buscar. Aunque el reino de Arcana existía desde hacía mucho tiempo, todavía quedaban rincones del reino que aún no habían sido descubiertos por sus habitantes. Ese era el caso de la aldea Témpera, y lo mismo ocurría con el bosque en el que vivían Sansui y Suiboku, aunque ambos lugares pertenecían técnicamente al reino de Arcana, ningún arcaniano había sido consciente de la existencia de ninguno de ellos. Por eso el reino no se había cruzado nunca con Sansui ni con Suiboku. No se sabía si eso era bueno o malo, pero así había sido hasta ahora. Eso se debía a que el reino había creído que no tenían motivos para interactuar de forma significativa con las partes ocultas del reino, ni para explotarlas. Ahora, por supuesto, el reino de Arcana no podía explotar esas zonas, por una razón completamente distinta, una decisión tomada por el propio reino. Sin embargo, ese no era el caso de otros países. Los agentes enviados por los países vecinos estaban todos reunidos en el bosque. Estuvieron aquí. Hay algunas huellas débiles. Ya veo. Entonces vamos en la dirección correcta. Uno de los agentes trepó por varios árboles altos, inspeccionando las delgadas ramas. Suiboku también se movía por el bosque, pero sin usar el paso relámpago.
En su lugar, utilizaba el paso pluma para saltar ligeramente entre los árboles, dejando huellas de su paso en ramas que probablemente se romperían si un humano normal las pisara, y así conseguía no dejar ningún rastro en el suelo. Normalmente, ese método de movimiento sería difícil de seguir. Sin embargo, si ya sabías cómo se movía, seguirle la pista resultaba bastante sencillo. Al fin y al cabo, las huellas dejadas en una pequeña rama se quedaban atrás. Aunque subir y bajar de los árboles era mucho trabajo, había una posibilidad real de que, haciéndolo, pudieran encontrar un rastro. Suiboku habría tomado una ruta recta a través del bosque, reduciendo la cantidad de árboles que tenían que inspeccionar. El grupo, compuesto por 20 jóvenes, buscaba la residencia de Suiboku. Como grupo de agentes encubiertos, normalmente les preocuparía que el hecho de estar en un grupo grande como este les hiciera destacar. Sin embargo, en un bosque tan denso, no había nadie más a su alrededor que pudiera pensar algo al respecto. ¿Deberíamos continuar la persecución? Ahora estamos muy adentrados en el bosque, podríamos quedarnos aquí y esperar. Sería imprudente dejarnos emboscar por alguien que es capaz de navegar ágilmente por el bosque. Es mejor que localicemos su residencia y ataquemos mientras duerme. Su objetivo era tomar cautivo a Suiboku. Sonaba escandaloso, pero no era solo su objetivo, también era el objetivo de los agentes enviados desde otros países. Creo que todos ya lo entendéis, pero nuestros trabajos están en juego durante esta misión. Simplemente no podemos fallar. No eran un grupo de 20 solo porque no tenían que preocuparse de parecer sospechosos en el bosque. El hecho era que se trataba de un trabajo importante y sus superiores habían reconocido que se necesitaban 20 hombres para tener alguna posibilidad de éxito. Una vez más, voy a confirmar nuestra misión. Debemos capturar al hombre conocido como Suiboku, un usuario de artes raras. Un grupo del reino de Arcana se había detenido en varios países en su camino hacia el reino de Mayan. Principalmente, habían estado allí para abastecerse de alimentos y descansar un poco. Mientras estaban allí, pagaron una suma sustancial en compensación a los países en los que se encontraban. Naturalmente, habían entregado mucho dinero, pero eso no era todo. También entregaron pequeñas cantidades de melocotón enrollado y ginseng divino como parte de su pago. No eran simples regalos por dejarles pasar, sino más bien una forma de decir, podemos entregar libremente este tipo de maravillosos tesoros. Esto era, por supuesto, un tipo de costumbre, y las delegaciones de otros países hacían el mismo tipo de cosas cuando viajaban por tierras extranjeras, aunque raramente hasta este punto. Con solo una pequeña cantidad de melocotón enroscado, la esposa y la madre de un rey encontrarían que su piel se volvía gradualmente flexible y clara. Con una pequeña cantidad de ginseng divino, se podía incluso recuperar una parte perdida del cuerpo. Para el reino de Arcana, que había regalado estos objetos, parecían ser bastante complejos de fabricar. Sin embargo, era de esperar que la gente de todos los países los quisiera. Se sabía que el usuario de artes raras capaz de crear estos objetos era propiedad exclusiva del reino de Arcana. Los reyes de los países vecinos buscaron frenéticamente a ese usuario de artes raras, y lo encontraron con bastante facilidad. Ese usuario de artes raras era Suiboku. Parecía que tenía un aprendiz, pero se decía que éste era incapaz de fabricar melocotones enroscados. Si los otros reinos conseguían capturar a Suiboku, podrían monopolizar los melocotones enroscados y el ginseng divino, así como la capacidad de fabricar tesoros nobles. Había mucha competencia, pero merecía la pena hacerlo. Si salía bien, el país ganador podría amasar un grupo considerable de magos, como la Casa Caputo del reino de Arcana. Los agentes, sabiendo la importancia de eso, estaban naturalmente nerviosos. Algo no encajaba. Ahora que lo pienso, aún no nos hemos topado con gente de ningún otro país. Puede que lo estén rastreando de forma diferente a nosotros. Nuestro método es bueno, pero eso significa que tenemos más posibilidades de encontrarnos con otros agentes. Además, es mucho tiempo y trabajo, respondió otro agente. Sin embargo, ni ellos mismos confiaban del todo en esa lógica. Tiene razón, las cosas han sido un poco extrañas desde el principio. El reino de los arcanos se apresuró a presumir de lo útil que era la habilidad, pero luego más o menos abandonaron por completo al usuario. Si otro país encontraba a un usuario de artes raras con ese tipo de habilidad, primero lo confinaban contra su voluntad, robándole cualquier resquicio de libertad. A continuación, se le obligaría a cultivar melocotones en espiral y a ser mentor de aprendices. Después, el país en cuestión designaría los objetos acabados como secretos nacionales y mataría a cualquiera que intentara descubrirlos. Al menos, eso era lo que su país planeaba hacer con esos recursos. No se les ocurriría hacer tan evidente su capacidad. Planeaban ocultar esa capacidad y nunca mencionar el hecho de que tenían un usuario con esa habilidad. Tampoco era que el reino de Arcana tratara de ser reservado al respecto. La reina comió el melocotón enroscado, y tuvo un efecto. Mostrar un objeto que tiene un efecto como ese, y luego no ocultar a propósito a su creador.
Tiene que haber algún límite para ese tipo de imprudencia. Parte de ser un agente era ser capaz de pensar por ti mismo. En realidad, la persona que planteó la pregunta, la persona que la respondió, e incluso los que solo estaban escuchando, todos tenían los mismos pensamientos que él. El hecho de que los arcanos hubieran dejado a Suiboku en este bosque era realmente extraño. Si el reino de los arcanos tenía a Suiboku bien protegido y asegurado, no sería tan sorprendente que hubieran hecho tan público lo que él podía hacer. Sin embargo, no se le ocurría ni una sola razón lógica para que presumieran de él y luego lo dejaran desatendido. ¿Acaso el que está en este bosque es el verdadero? Tal vez el mago que podía hacer melocotones enroscados estaba en otro lugar, y el hombre llamado Suiboku era simplemente un señuelo. Bien podría tratarse de una trampa. Era una situación muy plausible, y que habían asumido que podía ser así desde el principio. No es que acabaran de darse cuenta ahora, sino que se estaba convirtiendo en una posibilidad real. Aún así, no podían echarse atrás. Incluso si había una trampa esperándoles, era su trabajo como agentes descubrir esa trampa. Antes de buscar en otras zonas, tenían que asegurarse primero de que no estaba en esta zona. En un bosque tan grande, tenían que asegurarse de que no había absolutamente nadie más aquí. Por eso eran 20. Necesitaban mucha gente para poder responder rápidamente a cualquier situación que pudiera surgir. Los superiores hicieron todo lo posible para prepararnos adecuadamente para esta misión. Por eso no podemos fallar. Incluso si otro país consiguiera secuestrarlo, tendríamos que continuar nuestra persecución y tomarlo para nosotros. Independientemente del objetivo, la razón por la que la mayoría de los trabajos acababan en fracaso se debía generalmente a la falta de preparación o de personal. Si se tenía todo preparado de antemano, la mayoría de los trabajos podían terminar con bastante rapidez. Pero si se tenía todo eso y aún así no salía bien, entonces se debía a que las personas elegidas para el trabajo carecían de las aptitudes necesarias para ello. Sin duda, los superiores atribuirían el éxito o el fracaso a eso y luego alabarían o culparían a las personas que habían sido elegidas para el trabajo. Eso es exactamente lo que queremos. Ganar y salir victoriosos contra el reino de Arcana y los demás países y demostrarles nuestra capacidad. Los agentes estaban muy seguros de sus habilidades y utilizaban la presión de los altos mandos como una fuerza positiva. Sus posiciones dependían de este trabajo, sobre todo porque una misión como esta era muy poco frecuente. Esto les animó a continuar por el bosque sin dudarlo. Sin embargo, lo que les esperaba no era un señuelo tendido como trampa por el reino de Arcana, ni se toparon con espías de otro país. De hecho, no era otra que la misma persona que buscaban. Me parece muy noble y capaz por vuestra parte que me hayáis seguido hasta aquí. Me gustaría elogiaros por ello, pero, sinceramente, no deja de ser molesto, dijo alguien a los agentes mientras avanzaban por el bosque. Al oír el tono ligeramente insatisfecho en las palabras de la voz, los agentes se dispersaron en un instante, ocultándose tras los árboles. Nos hicimos demasiado evidentes. No prestamos ninguna atención. Ni siquiera lo percibí. No, eso es solo una excusa. Los agentes, presas del pánico, buscaron el origen de la voz. Debía de haber alguien esperándoles en esa dirección general. Siempre me he propuesto tener muy poca interacción con el mundo exterior, pero viendo cómo un grupo tan grande ha conseguido encontrarme, supongo que fui demasiado descuidado. No podían averiguar de dónde procedía la voz. Los agentes, que seguían ocultos tras los árboles, buscaron frenéticamente la fuente en el bosque. A pesar de que todos eran experimentados y hábiles, eran incapaces de determinar la ubicación de la persona que seguía hablando. Ya he capturado a 100 de vosotros, todos los cuales buscaban también los melocotones enroscados y el ginseng divino. Los humanos han codiciado esos objetos durante décadas, pero buscarme a mí especialmente. Hubiera sido mucho mejor buscar a Danoa y a su maestro para ese propósito. Las palabras eran claras, por lo que era obvio que la persona estaba cerca, parecía que la voz se proyectaba directamente en sus oídos. Pero ese no podía ser el caso. ¿Están usando un arte raro? Su ubicación había sido descubierta, pero ellos mismos no conocían el paradero de su enemigo. La situación era mucho menos que ideal. Aún así, eran incapaces de dar marcha atrás. Ser interceptado por el objetivo de esta manera no es bueno, pero es mucho mejor que el escapando y bajo la protección del reino de Arcana. Tenemos que capturarlo, como sea. Uno de los agentes intentó improvisar. ¿Dónde te escondes? Muéstrate. Eso no era algo que un agente debería haber dicho. Todo el mundo sabía, incluido él mismo, que era algo parecido a una declaración de derrota. Sin embargo, aunque la táctica era vergonzosa, no provenía de un lugar de desesperación. Aunque nos haya pillado, se hizo notar hablando. Supongo que esto demuestra que tiene mucha confianza. Podríamos usar ese orgullo suyo a nuestro favor y hacer que se muestre. Tanto si luchaban contra él como si lo capturaban, tenían que conseguir que se dejara ver. El agente solo había planeado provocar un poco a su objetivo, aún así, continuó, y ninguno de los otros intentó detenerle.
¿De verdad piensas quedarte escondido y convencernos para que nos vayamos?, dijo uno de los agentes. Provocarle y atacar cuando aparezca. Los demás también esperaban esa oportunidad. El agente preparó su arma oculta, preparado para atacar en cualquier momento. Ah, eso dijeron también los demás, respondió la voz. Creyeron que habían conseguido provocarle al oír su respuesta. Todos quieren melocotones enroscados, ginseng divino y a la persona que pueda conseguirlo. En otras palabras, no necesitan sus vidas. Suiboku apareció sin ninguna indicación de querer hacer un ataque preventivo. Su entrada era claramente visible, mientras el usuario de artes raras bajaba flotando desde lo alto de los árboles. Ahora, los agentes secretos no tenían ninguna intención de dejarse ver. En su lugar, dispararon dardos de golpe adormecedor preparados de antemano, con el objetivo de golpearle antes de que sus pies llegaran al suelo. Suiboku desenvainó su espada de madera y la blandió mientras descendía lentamente del árbol. Con un rápido movimiento, desvió todos los dardos entumecedores. Veo que todos son bastante hábiles. Aunque sabían que estaba aquí, no tenían ni idea de dónde aparecería. Sin embargo, todos habían conseguido apuntar sus dardos a Suiboku. Si no hubiera blandido su espada de madera, los 20 disparos habrían dado en el blanco. Aunque los dardos le hubieran alcanzado, el veneno adormecedor de una persona corriente no tendría efecto en un inmortal como Suiboku. Suiboku les había felicitado, pero ninguno de los agentes estaba especialmente emocionado por ello. Todos estaban sorprendidos de que hubiera conseguido detener todos los dardos, aunque, en realidad, tal hazaña era de esperar. Suiboku seguía allí, a pesar de su desvío, así que los agentes iniciaron rápidamente su persecución. Iban a capturar a Suiboku utilizando una bola, 2 rocas atadas con una cuerda. Probablemente podríais llegar a ser cazadores de verdad, ya que todos parecéis tener el brazo para ello, comentó Suiboku mientras volvía a blandir su espada de madera. Antes, solo se oía el sonido de la espada cortando el aire. Sin embargo, esta vez, se oyó un ruido sordo. De repente, los 20 agentes sintieron una oleada de dolor en la cara. Los agentes miraron a su alrededor para ver que les acababa de golpear, sin saber qué había pasado. Todos se quedaron boquiabiertos cuando vieron que les habían golpeado las bolas que acababan de lanzar a Suiboku. Se las habían devuelto, en lo que era poco menos que un milagro. Al darse cuenta, uno de los agentes tuvo otra epifanía. Ya lo veo. No está intentando buscar la protección de Arcana en absoluto. Él confía en su propia capacidad. Aunque le ofrecieran protección, probablemente la rechazaría. Los agentes habían sido a la vez correcta y equivocada. Bueno, de hecho, habían estado completamente equivocados. Siguiente. Esta vez, Suiboku les desafió directamente, tal y como se esperaba de alguien que poseía tal habilidad. Era arrogante, el tipo de tonto que siempre respondería a una amenaza. Aún no ha terminado. Los agentes lanzaron sus bombas de humo. No eran solo bombas que soltaban humo, sino que también estaban llenas de una sustancia en polvo con un efecto parecido al del gas lacrimógeno, y estaban hechas para que explotaran al impactar. Si Suiboku desviaba las bombas con su espada de madera como había hecho antes, eso haría que explotaran. Ni siquiera la persona más fuerte podía vencer sus propias respuestas fisiológicas. Una vez que hubieran abrumado sus sentidos, podrían intentar atraparle de nuevo. Supongo que realmente lo estás intentando todo, dijo Suiboku. Mientras hablaba, golpeó la bomba de humo que volaba hacia él con su espada de madera, y no se rompió. No dio en el blanco, ni explotó al caer al suelo cerca de él. Había permanecido perfectamente intacta. ¿Qué demonios? Le vi blandir su espada de madera, pero, es como si no la hubiera blandido en absoluto. Esta vez, los agentes no tenían ni idea de lo que acababa de ocurrir. Aunque Suiboku hubiera utilizado un arte rara, seguían siendo incapaces de discernir cómo se habían desarrollado las cosas de esa manera exacta. Mientras los agentes examinaban cuidadosamente la zona que rodeaba a Suiboku en un intento de comprender lo sucedido, se dieron cuenta de que la bomba de humo yacía cerca, completamente intacta. Suiboku había blandido su espada y desviado la bomba de humo por completo, y lo había hecho tan ligeramente que la bomba de humo no había explotado con el impacto. Aunque no lo entendían en absoluto, no estaba del todo fuera de lo posible que hubiera desviado una bomba. Sin embargo, no había sido solo un agente, todos habían lanzado bombas, 20 en total. Para él, haberlas desviado todas de forma segura sin saber que eran bombas de humo era, de nuevo, poco menos que un milagro. El siguiente, volvió a preguntar Suiboku. Ese comportamiento era de esperar de una persona que poseía tal habilidad. Dos de los 20 agentes soltaron un grito y corrieron directamente hacia Suiboku. Al ver eso, los 18 agentes restantes se dispersaron y corrieron en todas direcciones. Era, a todas luces, una retirada muy obvia. Los dos que se dirigían hacia Suiboku no tenían intención de capturarle, sino que pretendían frenarle como último recurso.
Los otros 18 tampoco tenían intención de ir de nuevo a por Suiboku, su plan era regresar e informar de que su oponente era simplemente demasiado fuerte. No podemos hacer nada. Todos los agentes habían decidido que era imposible capturarle. Suiboku había logrado percibirlos y localizarlos a todos dentro de este profundo bosque, y era lo bastante hábil como para librarse completamente de sus ataques. Incluso con 20 personas luchando contra un solo hombre. Habría sido impensable. No sabían si alguien más sería capaz de hacerlo, pero definitivamente sabían que ellos mismos eran incapaces, y que debían informar de ello a los superiores. Incluso si fuéramos capaces de capturarlo, necesitaríamos a varias personas con talento para el combate. Solo somos agentes, no hay forma de que podamos enfrentarnos a un oponente así. Sintiendo el dolor de su ingenuidad previa, optaron por retirarse sabiendo que incluso huir sería difícil. Aparte de los dos que decidieron actuar como escudos, los agentes tampoco sabían si podrían salir con vida. Lo más importante para todos ellos, colectivamente, era que al menos uno de ellos consiguiera volver para informar de lo sucedido. Sin embargo, parecía que habían vuelto a subestimar a su oponente. No sería difícil, sería imposible. Arte de paso relámpago, Cowhead. Los dos que habían corrido hacia él como sacrificios fueron, como por ironía, los únicos que se dieron cuenta de lo que había hecho. Mientras corrían hacia Suiboku, vieron a los otros 18 que habían huido aparecer de repente junto a su objetivo. Había utilizado un arte de paso relámpago, Cowhead, que trajo a su objetivo justo hacia él. Al hacerlo, todas las bombas de humo que estaban tiradas en el suelo explotaron de repente. Keywave, Radin. Una de las personas que habían sido llevadas hacia Suiboku fue golpeada por una onda de ki. Luego se extendió a los otros que estaban cerca, resultando en una poderosa fuerza que golpeó a cada uno por turno. Los 18 habían sido golpeados y luego arrastrados por un poder invisible. Todos cayeron al suelo sin tener ni idea de lo que les acababa de pasar. Esta vez, realmente estaban en estado de shock. Los dos agentes que habían cargado contra Suiboku también se quedaron inmóviles, incapaces de comprender lo que acababa de suceder. Ah, mortales. Da igual. Suiboku dejó escapar un suspiro ante su estupidez. Seguro que ya deberíais haberos dado cuenta de que todos vosotros sois incapaces de hacerme nada. Suiboku había experimentado situaciones similares muchas veces en su larga vida. Aquellos que se creían superiores a los demás intentaban capturarle, solo para darse cuenta de que, después de todo, no lo eran. Siempre acababa con los mortales de pie, estupefactos. Bueno, supongo que debería entregarte a los jefes de Sansui. Eso les recordó finalmente un rumor dudoso que había estado circulando. Suiboku tenía un alumno del que se decía que era imposiblemente fuerte. Resultó que no era exagerado, solo que no era lo bastante exacto. No importaba cuánta gente hubiera, nadie podía ganar contra ese tipo de poder. Lo único que podían hacer era resignarse a su destino. Los dos agentes que seguían en pie, al darse cuenta por fin de que no podían hacer nada, soltaron sus armas y se quedaron muy quietos. Suiboku estaba de visita en la mansión de Sepaeda, en la capital del reino de Arcana. No había venido con las manos vacías, sino con un regalo de su bosque, los intrusos. Habían sido atados fuertemente y amordazados, sobre todo para que no pudieran intentar quitarse la vida. Los intrusos habían cooperado tanto que Suiboku no había necesitado ir tan lejos para contenerlos. Probablemente se habrían resignado a su destino, aunque no hubieran estado atados. Lord Sepaeda miró a los intrusos. Esos también, eran, sin duda, enemigos del reino de Arcana, ladrones deshonrosos que habían recurrido a colarse y tomar lo que querían, en lugar de desafiar a los arcanianos de frente. Aún así, tras ver a los ignorantes intrusos que ahora se habían dado cuenta plenamente del peso de la situación, Lord Sepaeda no pudo evitar sentir un poco de lástima por ellos. Sin duda habían pensado que habían aceptado un trabajo rutinario, con el objetivo de capturar a un artista raro, cuando en realidad se habían encontrado con una de las criaturas más fuertes de todo el mundo. Me subestimaron. Me disculpo por traerlos aquí cuando acaban de regresar de una gran batalla. No estaba al tanto. Supongo que supusieron que no podías ser tan fuerte como eres. Lord Sepaeda no tenía problema en culpar a su ignorancia. Sansui solía sacar a relucir el Suiboku en cualquier oportunidad, pero nadie podría haber adivinado entonces que era tan fuerte. No sería demasiado raro suponer que su señor nunca había conocido a Sansui ni a Suiboku y que pensara que podrían secuestrarlo sin más. Aunque tal expectativa no era inusual, también había conducido innegablemente a este humorístico resultado. Supongo que lo único que puedo hacer es erradicar sistemáticamente a todos los países que envíen asesinos tras de mí, dijo Suiboku con enfado. No era el tipo de hombre que actúa basándose únicamente en sus propios deseos, pero tampoco soportaba que le subestimaran. Si todos los países vecinos pensaban que Suiboku no era más que un simple espadachín, sería mejor dejar que siguieran pensando eso. Por supuesto, para demostrar lo fuerte que era, tenía la intención de arrasar todo el país. Por favor, no lo hagas.
Lord Sepaeda, que no era en absoluto la persona más humanitaria, le puso fin. No tendrá ningún efecto en este país, argumentó Suiboku. Lo que quería decir con eso era que el reino de Arcana no sufriría ningún daño en el proceso. Sin embargo, si salía mal, también podría significar que sumergiría el resto de todo el continente en el mar, dejando solo en pie al reino de Arcana. Él tiene un récord anterior. Aunque se dio cuenta tarde, ahora entendía perfectamente por qué los tesoros sagrados temían a Suiboku, y por qué Fukei estaba intentando matarlo. Era normal tener miedo de un hombre que no solo era increíblemente fuerte, sino que también tenía la confianza en sí mismo para igualarlo. Por no mencionar que no hacía falta mucho para desencadenar una destrucción masiva. Pensando en cómo este monstruo había vivido aquí mucho antes de que el reino de Arcana existiera siquiera, era realmente un milagro que Arcana se hubiera formado en primer lugar. Es bueno que este país no haya sido destruido. Espera, Sansui ha estado con Suiboku por alrededor de 500 años. Incluso entonces, se trataba de una pesadilla diplomática que recortaría años de la vida de cualquiera. Si fracasaban, provocaría la destrucción de otros países junto con el país enemigo que enviaba agentes secretos al reino de Arcana. Lord Sepaeda luchaba con la idea de que tenía que sufrir mentalmente para proteger a una nación enemiga. Pero Suiboku no estaba enfadado sin una buena razón. Era natural que le molestara que hubieran enviado a tantos agentes para capturarle. Tenía sentido que estuviera tan irritado. Aunque el daño que generaría su retribución sería de una escala inimaginable, aún así no podía culparle por estar enfadado. Para decirlo sin rodeos, esto se debió a nuestra mala gestión. Nos aseguraremos de que el país que envió a los asesinos reciba su debido castigo. No solo eso, sino que es importante que hagamos que ningún otro agente pueda infiltrarse en nuestras fronteras. Sé que es un poco tarde, pero Su Majestad tiene planes para aumentar las defensas en su bosque. A estas alturas ya hacía tiempo que debían haberse hecho. Sinceramente, era extraño que el bosque hubiera quedado desprotegido en primer lugar. No solo habría protegido a Suiboku de intrusos, sino que también habría significado que no habría nada que enfureciera a Suiboku en primer lugar. No llegaremos a construir muros, pero desplegaremos algunos soldados en partes concretas del bosque y montarán guardia. No hace falta que hagas todo eso, respondió Suiboku. El reino de Arcana se limitaba a improvisar con estas medidas defensivas. Sin embargo, al pensar en las posibles consecuencias de que otros países intentaran secuestrar a Suiboku, así como en la destrucción que causaría si algo ocurriera, era lo menos que podían hacer. Aún así, Suiboku se negó con pesar. Si Suiboku hubiera parecido profundamente ofendido por la sugerencia, Lord Sepaeda se habría apresurado a retirarla. Sin embargo, parecía arrepentido, lo que llevó a Lord Sepaeda a preguntar, ¿puedo preguntar por qué? Planeo irme de aquí una vez que Sansui regrese. Sinceramente, Lord Sepaeda se sintió bastante aliviado al saber que el mismísimo dios de la destrucción tenía planes de marcharse. Sin embargo, también parecía que Suiboku estaba insinuando su propia muerte. El inmortal que había vivido la mayor parte de una eternidad planeaba abandonar este mundo. Llevaré a Sansui de vuelta a nuestra casa, donde recibirá orientación. Para ser honesto, aún hay muchas cosas que Sansui debe aprender aquí, pero si espero más, empezará a causar problemas. Debido a su rencor contra Suiboku, Fukei había traído problemas al reino de Arcana justo el otro día. Suiboku había matado a Fukei, a pesar de que Fukei era uno de los inmortales más antiguos de su aldea. Era difícil imaginar que otro inmortal ocuparía su lugar ahora que lo habían matado. Dicho esto, ni siquiera tenía que ser otro inmortal, no sería tan extraño que apareciera alguien completamente distinto, con la esperanza de vengar a Fukei. En cualquier caso, es el final del camino para mí, comentó Suiboku. Sin tener en cuenta la voluntad de Suiboku, podía decirse que estaba en lo cierto. Significaba que la relación entre Suiboku y Sansui, que había parecido eterna e inmutable, se truncaría en un instante. Sansui abandonaría Sepaeda, se dirigiría al lugar donde Suiboku había vivido anteriormente y volvería a sumergirse en el entrenamiento. Un futuro que antes parecía lejano, en realidad había estado a la vuelta de la esquina todo el tiempo. Lord Sepaeda no pudo evitar sentirse un poco triste al darse cuenta de que, incluso para los inmortales, muchas cosas podían cambiar muy rápidamente. En ese caso, supongo que es mejor que yo. Por favor, no. Esa tristeza desapareció pronto. Un dios de la destrucción tenía puntos de vista claramente diferentes a los de un simple mortal. En medio de todo el caos, el grupo que había partido hacia Mayan había regresado. Aunque debían alegrarse de que se hubiera aprobado el matrimonio y de que hubieran logrado regresar sanos y salvos, parecía que el bando que debía darles la bienvenida a casa tenía una montaña de problemas propios. Ahora mismo, para resolver estos problemas, estamos trabajando con Su Alteza, dijo Lord Sepaeda a su padre y a su hermana menor, con una expresión complicada en el rostro. Su hermana y su padre tenían la misma expresión. Ya veo. Eso es un problema. Tenemos que hacer algo.
Cabía la posibilidad de que Suiboku acabara destruyendo todos los países, aparte del reino de Arcana, antes de marcharse. Aunque la familia Sepaeda disfrutaba siendo el centro de atención, no quería ser la precursora de la perdición de este mundo. Si las demás naciones se disculparan, todo iría bien, pero una sorprendente cantidad de naciones le han perseguido, a veces haciendo múltiples intentos. Las demás naciones no tenían ni idea del peligro que corrían, pero incluso para las que eran conscientes de algún peligro, no podían ni empezar a imaginar la magnitud de este. Aunque sonara extraño, Lord Sepaeda estaba haciendo todo lo que estaba en su mano para proteger a las otras naciones. Si le dijéramos a la gente de otras naciones lo poderoso que era Suiboku, podrían darse cuenta. Tengo que imaginar que sus agentes no saben mucho sobre él. No solo es inimaginablemente fuerte, sino que creo que nadie nos creería del todo, dijo Doube, dirigiendo a su padre una mirada comprensiva. Suiboku tenía un poder que había que ver para creer. Lo mismo se aplica a Shanukiyo, Sansui, Souso e incluso Saiga. Todos ellos poseen un poder difícil de comprender. Shanukiyo era el as de Disaea. Era la primera persona en 10.000 años capaz de manejar Pandora, y podía hacerlo sin pensar. Se decía que no tenía rival en los duelos. Sin embargo, para Suiboku y Fukei, no sería nada. Cualquiera de ellos sería capaz de deshacerse de él. El as del reino de Arcana, Fusyukyo, poseía 5 tesoros sagrados. Aunque se había incorporado recientemente a la lista de ases, había elegido el camino de la reconciliación. Poseía el Beira, que podía controlar el clima, el elixir, que podía hacer que su dueño fuera indestructible, el Dainslave, que podía eliminar líneas de sangre, el Ungaikyo, que podía crear objetos duplicados, y, por último, el Danua, que podía crear alimentos. Lo que a Ukyo le faltaba en destreza para la batalla, lo compensaba con sus tesoros sagrados. Las demás naciones eran muy conscientes de las habilidades de Shan-Ukyo, ya que los 8 tesoros sagrados siempre habían existido en este mundo. Sin embargo, nadie creería que Sansui tenía 500 años, que Saiga podía aprender todas las artes raras, o que Souso tenía 10.000 veces más maná que cualquier otro mago, aunque lo oyeran de una fuente fiable. Así que nunca creerían en absoluto que Suiboku había vivido durante 4.000 años, que era amigo de Dios, que había destruido innumerables naciones, que había matado a miles de personas, y que incluso ahora no tendría ningún problema en volver a hacerlo. O más bien, si alguien oyera hablar de cualquiera de esas cosas, probablemente esperaría que simplemente no fuera cierto. Entonces, hermano, supongo que ya tienes un plan preparado. De hecho, tengo una preparada. Usaré tu próxima ceremonia de boda para alertar a las otras naciones. Parte 3. Recompensa. Sansui y su esposa, Blewa, se encontraban en la residencia de la familia Win, donde recibían a numerosos invitados. Todos estos invitados eran personas que habían desarrollado profundos lazos con la familia Win, empezando porque la hermana mayor de Blewa se había casado con otra familia noble. Todos vestían sus mejores galas y lucían una amplia sonrisa. Aunque se trataba de una reunión sofisticada, también podía decirse que se asemejaba a una celebración. Cierto es que se trataba de una celebración en la que solo podían participar los que pertenecían a las altas esferas de este territorio, y con un precio de entrada bastante elevado. Entre los asistentes, la principal atracción no era el padre de Blewa, el lord en funciones, Senbe Win. Tampoco era Gete, el heredero, ni la Ire, conocida por ser una arregladora. De hecho, ninguno de los miembros de la familia Win estaba en el centro de los acontecimientos. En su lugar, todas las miradas estaban puestas en uno de los 4 grandes ases del reino de Arcana, el gran instructor de guerra de Sepaeda, Sansui Shirokuro. Sigue tan joven como siempre. Suiboku tampoco había cambiado nada, probablemente porque es un inmortal, así que me pregunto si esa medicina del bálsamo dorado tendría algún efecto. Es una medicina que mata a los inmortales si la beben. Suiboku había visitado este lugar muchas veces mientras Sansui estaba fuera en su viaje a Magyarn, y como resultado parecía que estaban más acostumbrados a su maestro que antes. Suiboku, a diferencia de Sansui, dominaba una gran variedad de habilidades y estaba muy versado en todas las artes inmortales. Suiboku tampoco era el tipo de persona que ocultaba ese hecho, así que parecía que los invitados también estaban cada vez más al tanto de las artes inmortales. También sabían que Sansui llevaba vivo 500 años, que no envejecía y que podía aparentar envejecer cuando usaba la medicina. Los invitados que Sansui había conocido antes, cuando vino a anunciar su boda con Blewa, le miraban ahora con mucha atención con esta nueva información. No quiero estar aquí, pensó Sansui, avergonzado. En primer lugar, no le gustaba ser el centro de atención, y especialmente no le gustaba que le miraran como a un animal raro. Sin embargo, entre aquellas miradas había varias que parecían más carnívoros salvajes que curiosos. El aprendiz de Suiboku. Suiboku es el que puede hacer esa droga milagrosa anti-envejecimiento, el melocotón enrollado. He oído que Sansui aún no ha aprendido a hacer melocotones en espiral, pero aún así, sigue siendo alguien cercano a Suiboku.
Suiboku tiene muchas otras habilidades que pueden ayudar con el envejecimiento. Probablemente sea mejor conocer a Sansui, para poder acercarnos a Suiboku. Todas ellas eran mujeres chismosas que, como Chet, estaban obsesionadas con su belleza. Aunque todas se excitaban con la idea, había otros invitados cerca que intentaban mantenerlas a raya. Pero lo entiendes, ¿verdad? Como mínimo, te noquearían y te arrastrarían de vuelta a casa. Es un espadachín que trabaja para Lord Sepaeda. Si hace algo, no se escandalice por las consecuencias. Mira a la gente que te rodea. Si le atacaras, acabarías siendo el hazmerreír por muy guapo que acabaras. Actuaste como un mendigo para llegar a ser tan guapo, dirían. Los hombres estaban tranquilos, aunque también querían el tónico nutritivo conocido como el melocotón enroscado. Sin embargo, parecía que no lo deseaban tanto como para adoptar una conducta arriesgada, y optaron por no actuar según sus deseos iniciando una pelea con Sansui. Chet, echa un vistazo a las damas de allí. Yo solía ser como ellas, ¿verdad? Es como mirarse en un espejo. No, tú eras aún peor. Mucho peor. Honestamente, era tan mala. Intenta no olvidarlo. La ira estaba con Chet, dándole una severa charla. Por supuesto, nadie trató de detenerla tampoco. Oye, papá, ¿cómo es que todavía eres un niño? Tienes razón. Probablemente debería haberme puesto algo de ropa formal también. Por otro lado, Lain y Blewa, que estaban aquí con Sansui, le miraban con otros ojos. Tenía la complexión de un niño y vestía de forma informal. No había tomado nada del bálsamo de oro y no llevaba la bonita ropa que había recibido. Parecían un poco decepcionados con él. Como era una celebración, querían que se luciera un poco más. Sin embargo, aprendí una lección importante cuando volví aquí anteriormente. Nadie me reconocerá si no tengo este aspecto. Sansui sabía que los dos tendrían algo que decir sobre su aspecto, pero como era un evento en el que él era la atracción principal, había venido vestido como siempre. Dicho esto, no parecía muy contento. Puede que destacara por ir vestido de forma tan diferente, pero también podría ser porque estaba flotando. Creo que tiene mucha razón al pensar eso, maestro Sansui. No hay nada malo en esa apariencia, sin embargo, sería mejor vestirse así una vez que estén un poco más acostumbrados a ti. No puedes dar tantos problemas a Lain y Blewa, ¿sabes? Ya que eres la atracción principal, tienes que actuar como tal. El padre de Blewa, Senbe, y su madre, Ket, fueron quienes amonestaron a Sansui. Parecían bastante serios, ya que eran los anfitriones de la celebración. Aunque solían ser una pareja bastante mediocre, aparentemente estas situaciones eran el tipo de cosas en las que ponían un poco más de cuidado. Su atención, por favor. Una voz fuerte resonó desde fuera de las puertas de la casa Wynn en ese preciso momento. Soy un enviado de Lord Sepaeda. Tengo una recompensa para el gran instructor de guerra, Sansui Shirokuro. Todos se habían reunido en el jardín con expresión tensa. Era el comienzo del verdadero acto formal. Has hecho bien en venir hasta aquí, mensajero. Soy Sansui Shirokuro, gran instructor de guerra. Soy el jefe de esta casa, Senbe Wynn. Gracias por venir desde tan lejos. Las puertas se abrieron, permitiendo la entrada del enviado mientras Sansui y Senbe le daban la bienvenida. Por supuesto, los miembros de la casa Wynn se mantuvieron respetuosos y guardaron silencio, y los demás asistentes siguieron su ejemplo. Aunque se trataba de un acto a pequeña escala, no dejaba de ser un premio a un logro distinguido, por lo que no debía haber interrupciones. Sansui Shirokuro. Lord Sepaeda te ha concedido un regalo por tu duro trabajo. Por favor, echa un vistazo. Sansui había actuado como consejero de Doube, y había ido en calidad de tal al reino de Mayan como as de Sepaeda. Durante su estancia allí, había actuado como jefe de equipo en el combate de exhibición real celebrado por Eki Mayan y se había asegurado una maravillosa victoria en el proceso. Luego, mientras estaba en territorio de Waterabe, tuvo un duelo con el heredero de la casa, Saiga, que superó toda comprensión humana. Sus dos actuaciones habían sido combates honorables y reforzarían enormemente la fama militar de Sepaeda, cuya recompensa le había sido entregada formalmente. La recompensa debía de ser de gran valor, ya que se trataba de una manera muy formal de entregársela. Toda la situación resultaba demasiado formal y rígida, pero así solían ser los procedimientos oficiales. Que Lord Sepaeda envíe un mensajero tan oficial. Supongo que es lo que se espera de un caballero que trabaja directamente bajo sus órdenes. No tiene ninguna habilidad especial como el maestro Suiboku, pero parece que es reconocido por su fuerza. Me pregunto qué clase de tesoro se le concederá. Los invitados que se habían reunido técnicamente no tenían nada que ver con la recompensa. Sin embargo, también eran vasallos de la casa Sepaeda, no era como si no tuvieran nada que ver. Era la forma que tenía Sepaeda de demostrar que aquellos que contribuyeran serían generosamente recompensados. Por eso, Lord Sepaeda había decidido recompensar a Sansui en un lugar público donde tuviera audiencia. Aquí está el contenido. Por favor, miren con atención, instruyó el mensajero. Entendido, respondió Sansui.
El mensajero no estaba solo y, de hecho, le acompañaban otros 10 hombres. 4 hombres formaron un grupo y empezaron a sacar grandes cajas, una tras otra, ante un coro de jadeos del público. En las cajas estaba grabado el escudo familiar de Sepaeda. Como tales, las cajas tenían un valor tan elevado que una sola de ellas se consideraba una reliquia. No todos los días se veían tantas a la vez. Sí, así es. Supongo que es una respuesta normal. Los invitados se habían reunido hoy aquí para ver a Sansui recibir su recompensa, y ni siquiera era que no esperaran que hubiera tantas recompensas. Aunque lo esperaran, seguía siendo un espectáculo increíble. Sansui se sintió un poco culpable al ver lo sorprendidos que estaban. Sin duda, él se habría alegrado mucho más antes de convertirse en inmortal. Había sido generosamente recompensado por un noble por su trabajo como guerrero con bastantes tesoros. Recibirlos en público era una forma de granjearse el respeto de los demás mostrando que recompensas recibía el valor. Era algo que Sansui siempre había anhelado, sin embargo, ni siquiera él podía alegrarse tanto como la gente que le rodeaba. Blegua y Lain estaban igual. Me pregunto si la princesa estará bien, pensó Lain, que, hasta su mayoría de edad, había sido criada como miembro de la casa Sepaeda. Hacía tiempo que no veía el escudo de la familia Sepaeda, pensó Blegua, que había servido como guardaespaldas de la princesa de Sepaeda. Para ellos, las personas que les habían regalado estos objetos eran algo más que nobles, eran personas a las que conocían muy bien. Habían conocido tanto el lado bueno como el malo de la casa Sepaeda, por lo que Blegua y Lain se sintieron más nostálgicos que agradecidos. Todos los invitados y familiares de la casa Win se sorprendieron ante la cantidad de tesoros. Sin embargo, Sansui y su familia no estaban tan contentos como el resto. Parece que Blegua y Lain se lo esperaban. Aún así, eso no significa que lo hubieran previsto todo correctamente. Sansui, por otro lado, lo había hecho. Hasta aquí las recompensas de Sepaeda. Ahora, permítanme presentarles, dijo el mensajero, como si hubiera sido largamente esperado. Con un movimiento ligeramente pomposo, el mensajero de Sepaeda hizo una señal. El grupo de hombres sacó aún más cajas, completamente diferentes de las cajas con el escudo de la familia Sepaeda. Procedían de una cultura determinada, que ni Blegua ni Lain habían visto antes. Sansui fue el único que reconoció el estilo. Aquí está la recompensa por el partido imperial del rey de Magyan, su majestad, Magyan Khan. Era una recompensa del padre de Suna y Talan. Blegua y Lain se entusiasmaron rápidamente ante la aparición de estas misteriosas cajas. 3 alfombras bordadas en oro, 3 rollos de fina tela de seda, 3 cojines de suelo, 5 piezas de joyería. Era la primera vez que el mensajero de Sepaeda veía regalos tan sentimentales de una nación extranjera. Eran tesoros desconocidos, fabricados en una tierra lejana, que salían a la luz al ser regalados a un espadachín. Todos los asistentes permanecieron en silencio mientras Sansui decidía hacer algo un poco mezquino. ¿Puedo tocar los objetos? Por supuesto. La petición de Sansui era el epítome de la grosería. Sin embargo, como estaba confirmando la recepción de los objetos, no era tan extraño. Al fin y al cabo, el receptor de los objetos podía hacer lo que quisiera con sus propios regalos, aunque se estuviera precipitando un poco. Una vez que el enviado llegó a la conclusión de que no había motivo para enfadarse, dio permiso a Sansui. Musitó para sí Sansui, tras extender la tela de seda para observar el diseño. La seda, tejida por un artesano, parecía como si fuera a rasgarse con la más mínima fuerza. Sujetando la seda, Sansui decidió mostrar su lado más juguetón. Bebiendo un poco de la mezcla de melocotón enrollado, la estatura de Sansui creció ante todos. Sansui, que ahora era más grande que Blegua, extendió aún más la seda y la envolvió alrededor de su mujer. Hei. ¿Te queda bien, Blegua? Esto no es propio de mí, pensó Sansui. Probablemente pondría celosos a los demás asistentes. Sin embargo, si se dejaba llevar por el miedo a las reacciones de los demás, no sería capaz de demostrar su amor hacia Blegua. Sansui, que había envuelto a la avergonzada Blegua en el regalo que había recibido, intentó reír como Talan. Cuando estaba en Magyan, vi a muchas mujeres hermosas con trajes similares. Siempre pensé que tú. En realidad, siempre te imaginé vistiendo atuendos similares. Hei. Blegua, que se había llevado por delante el ataque sorpresa de Sansui, no parecía tan enfadada. Ni siquiera se oponía. Solo parecía confusa. Usemos este regalo para hacerte algo de ropa. Creo que te quedarán genial. Oh, vale, claro. Sansui miró a Lain. Se esforzaba por parecer varonil delante de ella, pero se preguntaba qué pensaría. Papá, buen trabajo. Increíble trabajo. Oh, K. La imagen de su padre ideal brillaba en sus ojos. Es como si ni siquiera fueras tú, papá. Bueno, K. Sansui era consciente de que estaba actuando fuera de lo normal, pero no podía evitar aceptar el hecho de que, según su hija, estaba en su mejor momento cuando no actuaba como siempre.
Lo hizo, aunque le pareciera que estaba negando su verdadero yo, porque le habían recordado la importancia de expresar sus sentimientos. Por eso, Sansui había montado un numerito. No era lo mejor, mostrarse tan cariñoso en un acto formal. El enviado tosió para aclararse la garganta, mientras tanto, los espectadores probablemente se habían puesto celosos al ver semejante escena. Sansui llevaba más de un año alejado de su mujer por asuntos oficiales, y en su mente no estaba mal mostrar su afecto a su esposa, a la que no había visto en mucho tiempo. Y lo que era más importante, no había nadie que quisiera o pudiera quejarse a Sansui. Aparte de algunos líderes de Sepaeda, a la mayoría no le parecería descortés que Sansui cubriera a su mujer con las recompensas de batalla que tanto le había costado ganar. Probablemente le felicitarían por haberlo hecho. Sansui. Si vas a hacer algo así, la próxima vez avísame con antelación. Blegua, su mujer, se quejó finalmente. Una vez que los enviados y los invitados se fueron a casa, solo quedaron los miembros de la casa Win. La familia Sansui estaba en la habitación que les había sido asignada, donde Blegua golpeaba juguetonamente a Sansui, con la cara muy roja. Estaba tan avergonzada. No estaba realmente enfadada, pero eso no significaba que no estuviera molesta. Había saltado hacia Sansui que seguía en su forma adulta y le estaba golpeando el pecho con ambas manos. Haz esas cosas cuando estemos solos. Sí, de acuerdo. Sansui intentaba imitar a Talán, pero Blegua era incapaz de imitar a Dobe. Sansui sabía desde el principio que recibiría un tesoro del reino de Magyan, así que había planeado hacer un espectáculo. Blegua, que no había podido prepararse para la ocasión, pareció tomárselo nada más que como un ataque sorpresa. Yo, estaba tan avergonzada. ¿Cómo voy a mirar a la gente mañana? Señorita Blegua, no tiene por qué preocuparse tanto, replicó Lain. Parecía más disgustada que Blegua. En realidad no hizo nada tan extraño. Solo pensó que le vendría bien el tesoro que recibió. Quiero decir, sí, pero lo hizo delante de todo el mundo. Eso es lo que me avergonzó. En realidad, Sansui no había hecho nada demasiado malo, en todo caso, Blegua estaba haciendo una montaña de un grano de arena. Ella misma lo sabía, pero aún así le resultaba embarazoso. Ese Sansui, lo hiciste bien. Has actuado bien. Me pusiste la tela de forma apropiada. Sobre todo se sentía avergonzada por lo cobarde que era. Pero, ¿y yo? Fui una inútil. Si me lo hubieras dicho antes, habría respondido mejor. Sansui se había desvivido por demostrarle su afecto. Demostró que podía hacer cosas tan elegantes incluso estando rodeado de nobles. Sin embargo, Blegua había sido demasiado rígida y no pudo hacer nada para responder adecuadamente. Lo repetía una y otra vez en su cabeza, sintiéndose llena de vergüenza. Si tan solo hubiera podido actuar de forma más apropiada, habría sido una escena maravillosa. Quería actuar más maduro delante de todos como tú. Lo siento. Creo que papá metió la pata ahí, seguro. Lain no parecía tan triste a pesar de que sus padres estaban discutiendo. Blegua se sorprendió. Si sigues reaccionando así cada vez que papá intenta hacer algo cariñoso, acabará por no querer volver a hacerlo, ¿sabes? Blegua tartamudeó al responder a Lain, que estaba explicando la situación con mucha madurez. Era evidente que Sansui había herido los sentimientos de Blegua, lo cual no había sido su intención, pero también acabó siendo un éxito. Ahora, Blegua podía decir, con un tono de voz simpático, que no le gustaba que la sorprendieran así, y pedir que Sansui le avisara con antelación en el futuro. Así, Sansui podría asegurarse de que la próxima vez todo iría mejor. Señorita Blegua, le juro. La ire te metió en esto. Este es su trabajo. Blegua se había calmado por completo ante esta revelación. No se había planteado antes que Lain sacara su solución óptima. No le cabía duda de que Lain había confiado en Laire, la más ingeniosa de los 4 hermanos. Sí. Laire me dijo que Blegua sin duda se enfadaría más tarde, y que cuando se calmara y se arrepintiera, debería hablar con ella de ello. Eran instrucciones muy claras. Sansui y Blegua no podían ocultar hasta qué punto la capacidad de Laire para planificar con tanta antelación les helaba hasta los huesos. Demostró que lo había pensado, en lugar de consultar a Sansui y Blegua, había hablado con Lain, que estaba a un paso de ellos. Incluso dio cuenta de que se daban cuenta de que era obra suya. Mientras tanto, era obvio que Laire quería presumir de que sabía dar órdenes adecuadas y de que era lista. Daba más miedo que simpatía. ¡Qué extraño! Laire y yo llevamos mucho tiempo separados y rara vez hemos pasado tiempo juntas. Blegua trabajaba como guardaespaldas de Dobe más o menos cuando Laire había alcanzado la mayoría de edad. La única vez que Laire había visto a Blegua fue cuando Sansui y Blegua fueron a anunciar formalmente su boda a la familia Win. Se habían hecho amigos desde que Blegua había empezado a vivir en la casa familiar, pero solo había pasado alrededor de un año. Parecía que Laire comprendía más a Blegua que a Sansui, a pesar de que había pasado menos tiempo con ella. Si había sido capaz de entender tanto, uno empezaría a sospechar que era telepática o que tenía premoniciones.
Puede que sea incluso más testaruda que la princesa, dijo Sansui. Blewa asintió con la cabeza. Aunque tardó en darse cuenta, Sansui comprendió por fin lo que Gete y Blewa sentían hacia el aire. Sigamos adelante. Blewa, te pido disculpas. La próxima vez hablaré primero contigo antes de seguir adelante con algo. Sí, te lo agradecería. Siento haber despotricado antes. Bien. Lain parecía muy satisfecha al ver a sus padres reconciliarse. Parecía que las instrucciones de Lair estaban destinadas a asegurar que se reconciliaran al final. Realmente era aterradora. Así que, continuando. Recibí un decreto de su señoría hace un rato. Pronto habrá una boda, así que me ha pedido que vaya solo a la capital. Esta boda no iba a ser lo habitual. Era una boda conjunta entre Setembe Arcana y Fusiukyo, Talan Mayan y Doube Sepaeda, y Apine Waterabe y Saiga Misu. Iba a ser un gran acontecimiento nacional. Blewa y Lain habían estado riéndose mientras imaginaban lo lujosa que sería la ceremonia. La princesa Doube va a llevar un vestido de novia de Mayan, ¿verdad? Creo que planea cambiar mucho de atuendo, así que probablemente solo se lo ponga una vez. ¡Qué bonito! Quiero ver cómo es. Fane es aún muy joven para viajar, y yo quiero estar cerca de ella. Así que es mejor que te quedes aquí, Lain. Aunque, para ser honesto, yo también quiero ir. Preguntemos al señor Suiboku. Él podrá hacer algo. Si se lo dejamos a él, podría acabar trayéndonos la capital. Sí, no hagamos eso entonces. Tanto Lain como Blewa querían asistir a la ceremonia, pero con Fane aún tan pequeña, era una perspectiva difícil. Siempre podrían habérselo pedido al maestro de Sansui, pero si lo hacían, sabían de sobra hasta dónde llegaría Suiboku, así que eso pareció detenerles en seco. Espera, espera. Papá. Pudiste ver el vestido de novia de la princesa, ¿verdad? Apuesto a que era tan bonito. Sí, realmente lo fue. Estaba tan guapa que a su señoría casi se le salta una lágrima, respondió Sansui. Se sintió un poco deprimido, a pesar de que había sido él quien había sacado el tema de la ceremonia nupcial en primer lugar. Pero, recordando la escena del otro día, asintió a la pregunta de Lain. La atractiva pareja vestida de gala, el extravagante lugar de celebración, todos los nobles deseándoles lo mejor, todos riendo alegremente. La imagen era inmaculadamente bella. Verla junto a Lord Talan fue sinceramente pintoresco. Además, ambos parecían muy felices. Sansui dejó escapar un suspiro al recordarlo. Realmente había sido una gran ceremonia, y una que transcurrió sin contratiempos después de haber resuelto todos los problemas en el territorio de Mayan. Sin embargo, puede que no sea el caso de esta ceremonia. La carta que Sansui había recibido también mencionaba otras naciones interfiriendo en Suiboku y organizando una manifestación en la ceremonia nupcial para detenerla. En otras palabras, les preocupaba que fuera a haber muchos problemas en la ceremonia nupcial, causados por la persona más prestigiosa de la nación que seguía las órdenes de la casa Sepaeda, Sansui. ¿Vas a cortar cabezas a la gente y exhibirlas otra vez? Preguntó Lain a su padre, que parecía bastante abatido por la ceremonia. No era una suposición incorrecta, ya que él había hecho algo parecido en el pasado. Eso fue durante las conversaciones de paz. Había habido una verdadera tormenta de sangre durante las conversaciones de paz, y de nuevo durante la boda. Casi podría decirse que siempre que se intentaba celebrar un acontecimiento pacífico en este mundo, casi siempre había derramamiento de sangre. En realidad, no. El verdadero problema era que siempre había gente que aprovechaba los acontecimientos pacíficos para provocar calamidades. En este caso, eso es lo que estaba haciendo el patrón de Sansui. No puedo decir que definitivamente no lo haré. Que, a pesar de que no hemos tenido que hablar de ti balbuceando a la gente en tanto tiempo, Sansui había dejado el reino de Mayan en buenos términos. Sin embargo, al oír la preocupación de su hija, recordó la reputación que se había labrado con sangre en su propio país. A Sansui le entristeció que no hubiera sido solo propaganda difundida por un enemigo político, sino que fuera una historia real que su propio patrón había utilizado y difundido como un relato heroico. Sansui fue a despedirse de los padres de Blewa antes de partir hacia la capital. Llevaba cerca de un mes viviendo con ellos, que cuidarían de Lain durante su ausencia. Era de buena educación despedirse de ellos antes de partir. Gracias por todo. Hoy partiré hacia la capital para asistir a una ceremonia nupcial. Por favor, sigue cuidando de Blewa y Lain en mi ausencia. Ja, ja, ja. No hace falta ser tan formal. Blewa es mi hija y Lain es mi nieta. Es natural que cuide de las dos. Sí, no hace falta ser tan formal al despedirse. De hecho, podrías haber dicho simplemente, me voy, punto. Los padres de Blewa se rieron alegremente. Pensándolo bien, tenían razón, no era como si Sansui fuera a ir tan lejos, ni se iba a la guerra. Solo asistía a una boda, aunque muy importante. No era realmente una situación en la que hubiera que estar nervioso. Por eso, era normal que los padres de Blewa le despidieran con una sonrisa. Sin embargo, ese no era el caso.
Debo decirles a ambas, dijo Sansui, habiendo decidido informarles de la realidad de lo que podría suceder, el decreto que recibí también menciona que habrá una manifestación en la boda. ¿Una demostración? Seguramente una boda de esa envergadura ya es una demostración de la prosperidad de la nación, ¿o no es eso lo que quieres decir? Los regalos que recibiste del reino de Mayan fueron extravagantes. Supongo que tampoco querrás decir que estás mostrando sus regalos, como muestra no solo de la fuerza del reino de Mayan, sino también de la fuerza de la relación de nuestro país con ellos. Los extremadamente mediocres padres nobles de Bleguá solo podían pensar en demostraciones de boda normales. Esas en sí mismas eran todas demostraciones válidas de poder, sin embargo, Sansui tenía en mente algo mucho más severo. A menudo he acabado teniendo que usar mi espada en manifestaciones para Sepaeda. Ha habido ocasiones en las que era necesario y otras en las que simplemente cumplía órdenes, y ese ha sido el resultado. Como ambos ya sabéis, ha habido muchos incidentes en los que he tenido que derramar sangre. La horca que Lain mencionaba a menudo se refería a cuando Sansui siguió las órdenes de Doube y decapitó a todo un grupo de asesinos. Le habían ordenado directamente que dejara rodar sus cabezas, así que había hecho exactamente lo que le habían pedido. Al fin y al cabo, eran asesinos y no podían quejarse si eran ellos los que morían en lugar de sus objetivos. Sepaeda había alineado y exhibido las cabezas cortadas, lo que también era comprensible. La propia muerte por la horca formaba parte de la cultura japonesa, así que no podía decir que fuera extraño que la gente de este país también lo hiciera. Que Sansui matara a los asesinos era la forma que tenía Sepaeda de enviar un mensaje, y no había nada extraño en ello. El hecho de que la historia de la horca siguiera circulando era una buena prueba de que había tenido éxito. Sin embargo, no era divertido estar en el centro de los rumores, y dolía especialmente cuando su hija sacaba el tema. Mi trabajo incluye muchas cosas terribles a veces. Puedo traer problemas a Lain y Bleguá, así como a esta familia. Era de esperar cuando te ganabas la vida siendo espadachín. Aunque sabías que era necesario, siempre era molesto ver cómo afectaba a los que te rodeaban. Señor Sansui, no tiene por qué avergonzarse por eso. Tampoco hace falta que nos pida disculpas, dijo el padre de Bleguá, Senbei, mirando con confianza a Sansui. Senbei hablaba con verdadera convicción, aunque luego puso cara de disculpa, como si intentara ocultar que se sentía culpable. Estás haciendo todo lo que puedes para mantener a tu mujer y a tu hija, después de todo. No importa lo que digan al respecto, eso no tiene nada que ver contigo. Sansui se sintió aliviado. La madre de Bleguá, Ket, estaba de pie junto a Senbei, con aire deprimido. Sansui había querido ser autodespreciativo, pero parecía que les atormentaba a los dos. Cuando heredé este terreno de su propietario, todo el mundo decía que había vendido a mi propia hija para comprarlo. De hecho, fue exactamente así. No es que hubiera hecho algo y me hubieran ascendido por ello, sino que simplemente había respondido a una petición de mi predecesor. Ojalá pudiera decir que se debió a la dedicación de mi hija, pero en realidad fue porque yo la había vendido. No pude argumentar lo contrario. Senbei parecía a punto de romper a llorar, y Ket parecía que acababa de terminar de llorar. Te lo diré de nuevo. Protegeremos a Bleguá y a Lain cuando no estés aquí. Los protegeremos de los demás. Es natural. Hasta ahora, siempre nos ha apoyado Bleguá, y no hemos podido ayudarla. Tú siempre la apoyabas en nuestro lugar. Ahora, nos toca a nosotros proteger a nuestra familia. Sansui volvió a avergonzarse. Aquellos dos eran, sin duda, nobles mediocres, pero eso no quería decir que hubieran estado viviendo en una pacífica ignorancia. Esta pareja sabía a que sabía la desesperación, y por eso eran adultos hechos y derechos. Habían experimentado lo que preocupaba a Sansui y eran capaces de imaginar cómo se sentía. Era como si dijeran, no te preocupes. Déjanoslo a nosotros. O, como eran de la familia, le pedían que confiara en ellos. Entendido. Ahora me dirigiré a la capital real. Habría sido más duro para ellos si no les hubiera dejado dar ese paso, porque entonces se sentirían como si no pudieran hacer nada. Sansui, sabiendo esto, rezó para que no les causara ningún problema. Yo, creo en ellos. Sansui pudo dirigirse a la capital sin preocupaciones ni temores. Aunque acabara con una montaña de cadáveres, había jurado que era parte de su trabajo manifestarse en nombre de la casa Sepaeda. Parte 4. Saludos. La capital real parece cubierta de nubes oscuras, o como si un bosque tapara el sol, como si fuera una zona llena de problemas. Pero todo eso ocurrió hace más de un año, y ahora la ciudad se prepara para una ceremonia nupcial. Es un acontecimiento auspicioso, sin nada que sugiera lo contrario, así que es normal estar emocionado. Sin embargo, estoy pensando en el daño catastrófico, aniquilador de planetas, que puede causar Suiboku si se enfada lo suficiente. Esa posibilidad ha surgido debido a que otros países interfieren con él y, dejando a un lado la ira de Suiboku, es algo a lo que hay que hacer frente. El derramamiento de sangre es probablemente la única solución.
Llego a la mansión de Sepaeda en la capital real y saludo a su señoría con expresión severa. Tu instructor de armas, Sansui Shirokuro, ha llegado. Estoy listo para seguir todas tus órdenes como la espada de Sepaeda y cortar a tanta gente como requieras. Este es mi trabajo, y tengo que hacerlo. Mato a 100 personas si me lo piden. Después de hablar con los padres de Blewa, sé lo que tengo que hacer. Lord Sepaeda parece sorprendido. No tengo nada que pedirle. Bueno, al menos no por el momento, responde su señoría. ¿Qué? Pregunto, tras dudar un momento. Ciertamente escribí en el decreto que habría una manifestación, y sigo pensando hacerlo. Sin embargo, todos pensamos que debe ser sin derramamiento de sangre. Cuando dice todos, se refiere al rey y a los líderes de las 4 grandes casas. Todos los que están al frente del reino están de acuerdo. La última vez que hubo conversaciones de paz, los nobles exiliados y los doloridos perdedores de dominó fueron pasados a cuchillo. Actuamos con violencia, y eso a su vez desencadenó aún más violencia. Sin embargo, esta vez nos acompañan muchos países. Si hacemos algo sangriento, podría acarrear multitud de problemas a partir de entonces. La última vez, sus oponentes estaban siendo activamente abatidos, por lo que pudieron actuar con decisión contra ellos. Sin embargo, los demás países vecinos van a colaborar con ellos en un futuro próximo. Por lo tanto, Arcana no puede hacer nada extremo. El objetivo más importante es proteger a los países vecinos de su amo. ¿Quién sabe cómo sería si añadiéramos eso a la situación actual? Su señoría parece agotado por la tensión de la situación. Intentar apaciguar a un Suiboku descontento es una tarea en sí misma, y sin duda una que está minando su cordura. Lo siento, digo, en nombre de mi maestro. Esto es el resultado de nuestro descuido. Ni tú ni tu maestro Suiboku están equivocados. Aunque, si me permites dar una excusa, sería que el maestro Suiboku es demasiado fuerte, y ni una sola vez pensé que habría tontos que le apuntarían. Su señoría se disculpa a su vez, culpándose a sí mismo. Se siente avergonzado por haber presumido demasiado y haber perdido su sentido de la objetividad en el proceso. Bueno, de todos modos, tendremos invitados del reino de Maya. Sería imperdonable derramar sangre delante de invitados que han venido de tan lejos. Su señoría no había podido asistir a la ceremonia de boda de su hermana menor en Maya. Aún así, había oído decir a su hermana menor y a su padre que había sido una buena ceremonia. Sabiendo eso, simplemente no hay manera de que puedan tener sangre derramada en la ceremonia aquí en Arcana. Talan y Suna se unirán a mi familia. Debemos tener éxito hoy para garantizar la seguridad de sus patrias. Aunque no puede ocultar lo cansado que está, su señoría sigue mostrando una expresión seria. Puedo sentir cuánto desea que esta ceremonia sea un éxito. Su señoría hace una breve pausa. Me sorprende su expresión seria. ¿Qué pasa con esa cara? ¿Estás pensando que estoy triste por la ceremonia de Talan y mi hermana menor? Para ser honesto, sí. Bueno, no es que me alegre por ello. Sin embargo, Talan ha sido tan sincero con nosotros. No soy tan malvado como para ir y traicionar eso. El actual señor en funciones parece amargado al principio. Sin embargo, había puesto a prueba mi determinación, y al darse cuenta de que había aprobado, había admitido sus sentimientos. Después de todo, he seguido dando resultados, y durante ese tiempo, también me he sentido orgulloso de mi papel como el espadachín más fuerte de Sepaeda. Su señoría y su paternidad son difíciles a veces, pero aprenden de sus errores. En esta ceremonia nupcial también le daremos la bienvenida a Talan. De ahí que hayamos elegido que nuestra manifestación sea muy de boda. En otras palabras, soy alguien incapaz de hacer una manifestación, como en una boda. Estoy un poco dolido. Cada vez que celebro una manifestación, siempre va acompañada de un derramamiento de sangre, así que me entristece un poco saber que otros también se han dado cuenta de eso. Para ser sincero, ni siquiera me había planteado que fuera una manifestación, como una boda. Lo hemos decidido así para que la ceremonia de la boda siga siendo un lugar de celebración y para que la gente no nos tenga miedo. No tendrás que hacer nada, así que relájate. Gracias. No hay planes para pelear. Eso está bien. Es mucho mejor a que te digan, pase lo que pase, tienes que luchar. Serás tratado como uno de los muchos vasallos mayores. Diviértete y celebra la boda de tus pupilos. Aunque a Sansui le sonara estúpido, al tratarse de una ceremonia nupcial era costumbre saludar a los futuros esposos. En este caso era especialmente importante, dado que uno de ellos era miembro de la familia real. Sansui, avergonzado por haberse adelantado un poco, se puso ropa formal y salió. Sin embargo, como esta boda se celebraba para 3 parejas, tuvo que pensar a quién saludar primero. Primero pensó en ir directamente a ver a su señora, Doube, pero en su lugar decidió presentar sus respetos a Setembe y Ukyo. Era muy amigo de las otras 2 parejas, pero no de esta. Por ello, decidió quitarse de encima el proceso de verlos en lugar de posponerlo para poder estar de buen humor cuando fuera a visitar a los demás. Solo tenía que saludarles y darles la enhorabuena. Al fin y al cabo,
Era un encuentro superficial. De todos modos, dudo que quieran hablar conmigo mucho tiempo. Mientras Sansui pensaba qué decir a la pareja, solo se le ocurrían frases hechas. No conocía bien a ninguno de los dos y, por alguna razón, parecía no gustarles. Probablemente, lo mejor sería mantener una conversación superficial con ellos y no abusar de su hospitalidad. Maestro Sansui, pase por favor. Al menos, eso pensaba. En cambio, la situación había dado un giro inesperado. Cuando entró en el castillo y se dispuso a explicar por qué estaba allí, le hicieron pasar rápidamente. ¿Por qué me dejan entrar? Aunque pensó que no era demasiado extraño, quizá la pareja no tenía otra cosa que hacer. Sin embargo, estaban hablando con otras dos personas cuando él llegó. Por eso, Sansui pensó que le harían esperar. Ahí va mi plan. Se preguntó qué pretendían decirle, aunque pensar en ello le daba mala espina, sería de mala educación marcharse de repente después de haberle dejado entrar en el castillo. Por lo tanto, Sansui se preparó y se dirigió a la habitación. Señor presidente, Alteza. Disculpen, dijo Sansui, saludándoles al entrar en la sala. Sin embargo, la respuesta no llegó ni de la princesa ni de Ukyo. Ah, Sansui. ¿Cuánto tiempo sin verte? He oído hablar de tus heroicas hazañas en Maya. Espléndido trabajo. Souso Kyobe, de Caputo, y la actual heredera de Caputo, Paulette Caputo, se encontraban en la sala. El gobernante de Domino, Ukyo, junto con su futura esposa, Setembe Arcana, también saludaron a Sansui, con cierto retraso. Os pido disculpas por haberos reunido a todos aquí. Pero Setembe pensó que sería incómodo que estuviéramos los tres solos. A Paulette y Souso les pareció bien, así que también vinieron, explicó Ukyo. Siéntate. Ukyo hablaba sin rodeos, pero parecía que Setembe lo agradecía, instando a Ukyo a seguir hablando. Los humanos solían ser bastante confusos. Sansui solo había planeado saludarles e irse, en cambio, ahora parecía que se estaba convirtiendo en una reunión en toda regla. Esto es incómodo. En cierto modo, era de esperar. Sansui no tenía muchos contactos fuera de la casa Sepaeda y la casa Waterabe. Aunque Setembe y Ukyo eran conocidos, la idea de sentarse con ellos y hablar durante mucho tiempo le ponía nervioso. En primer lugar, me disculpo por causarle tantos problemas a tu maestro. Pensé que estaba exhibiendo a Danoa, que puede hacer inmensas cantidades de bienes, pero en lugar de eso parece que fue tu maestro, que puede cultivar cualquier cosa, quien fue el objetivo en su lugar. Ukyo, consciente o no de la tensión, sacó un tema para discutir. Había decidido disculparse, aunque no había causado personalmente ningún problema a Sansui, sino a alguien cercano a él. Asumía su responsabilidad asegurándose de cubrir todas sus bases. Les pido que me disculpen. Tengo una buena razón para repartir melocotones en espiral tan imprudentemente. No habían esparcido la panacea a todas las enfermedades de alrededor solo para presumir de tenerla, naturalmente, lo que le hizo sentir curiosidad. Por saber cuál era la verdadera razón. No fue Ukyo quien empezó a explicarlo, sino Setembe. Una de las razones es que queremos mostrar la fuerza de nuestra nación. Como ya sabéis, el reino de Arcana ha formado una alianza sustancial con la República de Dominó. Como resultado de años de tiranía y luchas internas, la República de Dominó se ha empobrecido increíblemente, por lo que Arcana ha estado soportando la carga financiera de su esfuerzo de reconstrucción. No sería extraño que la gente pensara que nuestras naciones van a colapsar juntas. Pensando en ello, el colapso mutuo parecía casi seguro. Sin embargo, Arcana contaba con gente de gran poderío militar. Si alguien atacara, sería rápidamente repelido, sin embargo, aún habría daños en ese escenario. Para evitarlo, el reino de Arcana tenía que exhibir su poder, demostrando que era mejor seguir siendo celoso que ser despreciado. Al obtener métodos de curación superiores, podríamos prepararnos contra las enfermedades epidémicas, y en caso de emergencia podríamos reducir el desgaste de nuestras tropas. Si nos hubiéramos limitado a distribuir la fruta mágica, habría sido difícil maniobrar adecuadamente con los demás países. Sé que es un poco tarde para afirmar que fue Danoa después de todo, pero no pensamos que fuera a ser algo tan importante. Y este fue el resultado. No es el mejor aspecto. Dejando a un lado los aspectos políticos, los resultados de sus acciones estaban muy claros. Los futuros novios lamentaban haber despertado el peligro del dios de la destrucción. Lamentarse por la situación no resolverá nada. ¿Por qué no os dedicáis a resolver el problema? Preguntó Paulette, interrumpiendo para animar a la pareja. Eso es. Puedo ayudar con esto. Déjamelo a mí. Respondió Souso a Paulette, dándose una palmada en el pecho. No había nadie en el reino de Arcana que pudiera siquiera sostener una vela ante el poder bruto de Souso. Si vieras lo que es capaz de hacer, sabrías de inmediato que no debes invadir un país en el que haya alguien así. Daré lo mejor de mí. Les mostraré a todos mi impactante poder mágico. Por supuesto, también me aseguraré de no causar demasiado daño. Se aseguró de añadir énfasis extra en esa última parte.
Era una prueba de que no creía del todo en su capacidad para hacerlo, pero aún así, era bueno que intentara ser cuidadoso. Habría sido mucho más preocupante si no lo hubiera hecho. Cuando conocí a Saiga y a los otros, eran mucho peores. Al menos Souso no es tan malo. Sansui estaba dejando de lado como era antes de convertirse en inmortal mientras alababa a Souso y menospreciaba a Saiga. Sin embargo, eso se debía a que no era consciente de cómo era en realidad. Sin duda, Souso le sorprendería a medida que le conociera mejor. No creo que amenazando a los invitados de la boda consiga nada, así que haré todo lo posible para evitar empezar una guerra. Me esforzaré al máximo. Souso estaba actuando igual que Saiga ahora mismo. Paulette sonrió a su pesar. Muy bien, te lo dejamos a ti, Souso. Mis disculpas por forzarte a esto, pero darlo todo. Ukyo y Setembe le entregaron el destino de sus naciones. Aunque, en este punto, no era solo el destino de sus propias naciones, sino de otras naciones también. Muy bien, basta de charla formal. Souso había decidido cambiar repentinamente de tema. ¿Qué? Paulette trató de preguntarle a Souso qué quería decir con eso, pero fue interrumpida cuando se volvió hacia Ukyo y Setembe para hacer una pregunta irrespetuosa. Así que se van a casar, ¿eh? ¿Qué te parece? Por supuesto, todos sentían curiosidad por aquello, pero no era el tipo de pregunta que se suponía que debías hacer a personas que eran tus superiores. Sansui quería señalárselo, pero a Souso le brillaban los ojos. Simplemente, tenía que oír cómo se sentían al respecto. Sansui no se atrevía a decirle algo grosero al respecto. De hecho, si Sansui dijera, no digas esas groserías, acabaría siendo grosero. La pareja iba a casarse y, viéndolos sentados uno al lado del otro, parecían bastante satisfechos. No puedes preguntar cosas así de repente, gritó Paulette, tratando de advertirle, aprovechando una oportuna pausa en la conversación para mencionarlo. Dicho esto, aquello en sí era problemático. No debería ser tan extraño preguntar a tus superiores cómo se sentían por su próximo matrimonio. A mí me pasa lo mismo, pero si lo piensas demasiado, te olvidas de cómo es por fuera. Sansui, que se había calmado antes, se dio cuenta de que lo más probable era que Souso estuviera pensando en la boda y no en otra cosa. Lady Paulette, no pasa nada. Es comprensible que alguien quisiera preguntar qué opinaba la princesa de su nación sobre casarse, respondió Ukyo, volviendo en sí, o, mejor dicho, destensando los hombros. Podría decirse que era su forma de pasar de lo oficial a lo extraoficial. Si le preguntas algo a Setembe, no conseguirás mucho de ella, así que mejor pregúntame a mí. No puedes simplemente. Si digo algo extraño, eres bienvenido a llamarme la atención por ello. No pienso quejarme de ti, así que no tienes por qué enfadarte ni nada por el estilo, declaró Kyo despreocupadamente, calmando a Setembe. Parecía que tenía algo más que decir, pero logró contenerse. No parecía que fuera a decir nada inapropiado, y si lo hacía, ella podría reñirle allí mismo. Souso, probablemente esperabas que habláramos efusivamente de nuestra vida amorosa, pero, por desgracia, no tengo mucho que decir al respecto. Setembe y yo estamos centrados en nuestro trabajo, y cuando hablamos, suele ser de asuntos políticos internos o externos. Me da vergüenza admitirlo, pero en realidad solo hablamos de cómo pensamos mantener a raya a otras naciones. En cuanto a los planes de boda, lo dejamos en manos de un especialista. Vaya. Supongo que los de arriba como vosotros tenéis mucho en lo que pensar. Souso era muy ingenuo, así que ni les despreciaba ni les compadecía. Era su naturaleza. Había cosas que un mero usuario de magia no entendía. Sin embargo, Paulette y Sansui seguían sintiéndose nerviosos y eran incapaces de calmarse. Pero eso no significa que me desagrade Setembe ni nada por el estilo, ni que a Setembe le desagrade el hecho de casarse conmigo, explicó Ukyo. Ah, es verdad. Quiero decir, una vez que te conviertes en una pareja casada, ese es el tipo de cosas que tienes que hacer. Souso se las había arreglado con pericia para esquivar las francas y vulgares declaraciones de Ukyo. Era capaz de observar el más bajo nivel de cortesía. Siempre estamos trabajando, pero eso significa que también siempre estamos juntos. Setembe es alguien que prioriza el trabajo sobre el romance, y aunque algunas personas puedan pensar que eso es algo soso, yo soy más o menos igual que ella. Podría decirse que nuestros valores están alineados. Ukyo explicó así porque no tenían motivos para exagerar su vida amorosa. No se estaba explayando sobre sus encantadores rasgos femeninos, sino que estaba explicando con sinceridad las partes de ella que le gustaban. Lo que estaba diciendo no era necesariamente embarazoso, pero la cara de Setembe se estaba poniendo roja poco a poco de todos modos. Ambos sabemos que no nos traicionaremos. Por eso no nos preocupa casarnos, y probablemente también por eso pasamos más tiempo preocupándonos por otras cosas. Vaya, es casi como si ya llevan años casados. Oye, eso no es algo que se deba decir a los recién casados, replicó Ukyo, deteniendo con calma a Souso en su camino. Era evidente que Setembe estaba avergonzada. Sin embargo, no parecía enfadada, ni intentaba negar que estaba nerviosa.
Me alegro de que tenga tan buen vínculo, Lady Setembe. Paulette sonreía a Setembe. Sabía que cualquier cosa que pudiera decir aquí la humillaría aún más. Paulette, no te rías de ella. Setembe fue ajena a la sonrisa de Paulette. Sabía que si decía lo que quería decir, acabaría autodestruyéndose de rabia, así que optó por guardar silencio. Si quieres oír historias de amor efusivas, ¿por qué no le preguntas al inmortal que hace poco tuvo una hija? Ukyo había apuntado el retículo hacia Sansui. Parecía que quería seguir hablando de asuntos personales. Ah. Eso me recuerda, has tenido un hijo recientemente. Enhorabuena. Le dijo Souso a Sansui. Ah, correcto, sí. Dimos a luz a una niña sana. Respondió Sansui. Ukyo parecía haberlo hecho a propósito, dada su risa traviesa, mientras Setembe no dejaba de mirar el rostro preocupado de Sansui con expresión serena. Souso felicitaba de todo corazón a su compañero, mientras Paulette se reía como lo había hecho antes con Setembe. Aunque Souso estaba felicitando sinceramente a Sansui, la situación seguía siendo incómoda. Setembe había sentido lo mismo antes, sin embargo, había tenido a Ukyo para salvarla de la situación. Mientras tanto, Sansui no tenía a nadie que le salvara. Incluso si Blewa hubiera estado aquí, no habría sido de mucha ayuda, y sin duda se habría congelado igual que Sansui. Es vergonzoso decirlo, pero aún no nos hemos casado. Bueno, estuviste en Mayan alrededor de un año, así que eso no se puede evitar. No he hablado mucho con Blewa, pero es esa maga que se viste como un chico, no. Ya erais pareja cuando la conocí. Es como si estuviera trabajando con Lain. Souso y Lain eran completamente opuestos, pero la forma en que hacían preguntas ingenuamente era bastante similar. Aunque Sansui ya había hablado de esto muchas veces, seguía teniendo dificultades para saber qué decir. Era una debilidad que aún tenía que mejorar. Así es, sí. Me hizo consciente de sus sentimientos no mucho antes. Sansui decidió contarles los detalles más jugosos. Eran ciertamente embarazosos, lo que probablemente podían deducir solo por su expresión y tono de voz. Por su parte, Setembe se reía de Sansui con una mirada maliciosa. A Sansui le pareció que no tenía mucha clase por su parte encontrar tanta alegría en el sufrimiento ajeno. Vaya. ¿Blewa se confesó contigo? Nunca lo habría imaginado. Replicó Souso, conmocionado. Ese sí, a mí también me pilló desprevenido. De hecho, en aquel momento le había sorprendido mucho. Dejando a un lado ese pensamiento, empezó a hablar de los comienzos de su amor. Espero que Blewa no se enfade conmigo por esto. Acababa de hacer saber a los dirigentes de los países vecinos y a la princesa de su propio país que había sido ella quien se había confesado con Sansui. No era tan escandaloso como para que Setembe y Ukyo pudieran ir por ahí difundiendo la noticia, o incluso utilizarla para chantajear, pero sí podía afectar a la dignidad de Blewa. Después de todo, seguramente la malvada bruja Doube sería la primera en enterarse. La había visto madurar a lo largo de los años, pero nunca la había visto de esa manera. Sí, puedo imaginar eso. Sería un poco extraño, un chico de 500 años que está loco por una chica de 20 años. Sí. Dijo Sansui, estremeciéndose un poco ante la observación directa pero tranquila de Souso. No se equivocaba necesariamente, en cambio, Sansui se equivocaba por haber sacado a la luz asuntos tan personales. Aunque, para ser sincero, en cierto modo perdí todo interés en esas cosas mientras me entrenaba. Ah, es verdad. Para empezar, nunca tuviste ese tipo de pensamientos. Sansui definitivamente sabía que eso era cierto. En la época en que Blewa se le había confesado, realmente no había sido capaz de tener esos sentimientos. Simplemente había sido incapaz de mirarla de forma lujuriosa. Que hubiera trascendido el deseo sexual era, como de costumbre, una fuente de gran alivio. Así que tiene sentido que fuera Blewa quien confesara, ya que entonces tenía cero interés en las mujeres. Muy cierto. Tenía mis dudas cuando Blewa me confesó. Souso era un gran conversador. Sansui se sorprendió de lo mucho que estaba compartiendo. Siempre pensé en ella como en una hermana menor, pero me cambió para bien. Me gustaría hacerla feliz, como parte de mi deber de ser un hombre. Oh, qué maravilla, respondió Souso. Sansui siguió hablando, guiado por Souso. Ayudaba el hecho de que Ukyo, Setembe y Paulette estuvieran escuchando la historia de amor de Sansui sin hacer ningún comentario grosero. Entonces, ¿tienes alguna historia bonita que contarnos? Preguntó Souso. Desgraciadamente no. No es que no tuviera nada que decir, por supuesto. Decidió continuar. Se podría decir que somos parecidos a Ukyo y Setembe, aunque eso pueda parecer grosero, en el sentido de que Blewa y yo también compartimos los mismos valores. Nuestras personalidades también son similares. Ambos hemos llevado una vida tan centrada en el combate que ninguno de los dos sabe realmente cómo pasar tiempo el uno con el otro. Sansui ni siquiera sabía ligar, y mucho menos hablar de ligar. Aún era muy novato en todo aquello. Cuando admitió eso,
El ambiente se relajó un poco, hasta el punto de que no habría sido extraño que alguien se riera de ello. Supongo que, llegado el caso, debería preguntar al Princ, quiero decir, a Lady Dove y a Lord Talan, sugirió Sansui. Ah. Souso respondió, entendiendo lo que Sansui quería decir. Los otros tres también supieron a qué se refería sin tener que preguntar. Esos dos son realmente increíbles, Son increíbles. Especialmente Lord Talan. Está muy enamorado. Sansui asintió. Incluso durante la agitación en el reino de Magian, Lord Talan había seguido siendo un tipo firme. Es cierto que un grupo de mujeres que querían ser la esposa de Lord Talan estaban trabajando para derrocar al país. Eso es cierto, sí. Todos trabajaron juntos, junto con su madre, para poner a Lord Talan en el trono. Pudimos ver que terminó pacíficamente, pero antes de eso estuvieron al borde de una guerra civil. Me pregunto por qué querían hacer rey a la persona que les gustaba. Yo también me lo pregunto. Sansui pensó en entrar en todos los pormenores de la situación con respecto a por qué querrían hacer rey a Talan. Sin embargo, pensándolo con normalidad, Souso tenía razón. El propio Talan estaba en contra, y no había absolutamente nada moral en ello. Oye, Setembe, ¿por qué no invitas a Talan a que venga a ver el trono de Arcana? Ukiu le preguntó a su prometida. Ni se te ocurra bromear con eso, replicó Setembe. En este mundo hay bromas que no se deben hacer. Un novio sugiriendo que su esposa lo engañara antes de la boda era probablemente un buen ejemplo de ello. Ni siquiera me gusta Lord Talan. Aunque no pueda convertirse en rey, debería hacer todo lo posible por su reino. Probablemente nunca ha sentido la necesidad de ceder a la tentación del trono. Talan era encantador, pero eso no significaba que todas las mujeres se enamoraran de él. No es que esas mujeres tuvieran mal gusto, sino que tenían una idea clara de lo que buscaban en un hombre. Sí, yo tampoco lo he visto nunca así. Definitivamente es encantador, pero no puedo verlo como otra cosa. ¡Guau! Ah. Cuando Paulette empezó a hablar de sus gustos en cuanto a chicos, Souso se quedó helado después de haber estado sumido en sus pensamientos durante un rato. Al fin y al cabo, había sido él quien había echado por tierra su propuesta de matrimonio. Lo siento, Lady Paulette, habría preferido casarse con él. ¿Qué? Ah. No, en absoluto. Sigo deseando casarme. Sin embargo, eso no significa que piense mal de ti, todo lo contrario. El joven ingenuo y la joven modesta siguieron hablando entre ellos durante un buen rato. Supongo que esto es lo que se llamaría una pelea de amantes. Sansui fue capaz de percibir lo que pasaba entre ellos. Oye, dejemos la propuesta de matrimonio de Paulette para otro día. Tenemos cosas que solo podemos hacer realmente hoy con todos. Reunidos aquí, ¿verdad? Interrumpió Ukyo. Aunque la situación era interesante, Sansui se sintió mal por dejar de lado a esos dos. Me pregunto cómo estarán Saiga y Suarem. Siempre parece estar asumiendo toneladas de responsabilidad. Sí, es exactamente como dices. Sentí que Lord Saiga llevaba muchas cargas cuando regresó a Waterabe. En cuanto a esos tres, sin embargo, había muchos temas pesados que tratar, a pesar de que era justo antes de la celebración de una boda. Sin embargo, gran parte de esa pesadez formaba parte del trabajo. Incluso podría decirse que el hecho de que todos los miembros de las distintas facciones pudieran hablar y reír así era señal de que las cosas iban bien en este país. Parte 5. Primeros pasos. Sansui había terminado de hablar con Kyo y Setembe. Ahora que había terminado con ellos, se reuniría con gente que conocía bien, así que se sentía mucho más relajado. Puede que no fuera la mejor idea dejar a Sepaeda para el final, pero aquella conversación podría prolongarse durante un buen rato, así que decidió visitar primero a la pareja Waterabe, Saiga Misu y a Pine Waterabe. En comparación con las otras parejas, eran bastante jóvenes. Sansui, ¿cuánto tiempo sin verte?, saludó Saiga a Sansui. No ha pasado tanto tiempo, replicó a Pine. Me pregunto. Siento como si no lo hubiera visto en años. Estás exagerando, Saiga. Por su parte, Saiga parecía agotado. A Pine no parecía tan cansada, pero eso se debía sin duda a que Saiga no estaba tan acostumbrado a este tipo de cosas. Hoy, me he reunido con mucha gente. No sé quién es quién. ¿Estás realmente capacitado para ser político? Había tenido que asimilar una cantidad continua de información sin poder digerirla y se había confundido. El trabajo de un jefe de casa consistía en reunirse con mucha gente y escuchar lo que tenían que decir, pero él no lo estaba gestionando en absoluto. Era su prueba de fuego. Al menos debería haber realizado algunos estudios apropiados. Sansui también era alguien que solo sabía luchar, así que entendía por lo que estaba pasando Saiga. Como lo entendía demasiado bien, pensó que lo mejor sería que Saiga recibiera instrucción de otra persona que no fuera él mismo. Saiga se presiona demasiado. Solo son saludos. Apine respondió con frialdad. Como el heredero de la casa se casaba,
era normal que tuviera que reunirse con mucha gente, empezando por los nobles que servían bajo su casa. Sansui sabía que era una de las muchas personas que ocupaban el tiempo de Saiga. La mayoría de los visitantes solo habían venido porque habría sido de mala educación no hacerlo, así que no se tomaban tan en serio todo el asunto. Planeaban saludar a los recién casados, ofrecerles algunos tibios cumplidos, darles las gracias y marcharse. Hacer eso con varias personas era sin duda difícil, sin embargo, los que venían a saludar sabían que su grupo era uno de tantos. En algún momento nos sentaremos y mantendremos todas esas conversaciones políticas y económicas que imaginas. Así que, por ahora, mantén la calma. O no te esperaré. Pero quiero decir, a mis visitantes podría no gustarles si no estoy preparado. Por eso te dije que solo dijeras cosas sin compromiso. Pero si es todo sin compromiso, eso podría herir los sentimientos de mis visitantes. Es culpa de los visitantes si se enfadan. Es fuerte. Saiga se había reunido sobre todo con gente de Arcana. Todos ellos eran de menor rango que Saiga, que iba a convertirse en heredero. Aunque dijera algo que no les gustara, la persona tendría que aguantarse y dejarlo estar. Sin embargo, es bueno que te lo tomes en serio. Si el heredero que entró en la familia por matrimonio empezara a menospreciar a la gente y a volverse codicioso, probablemente la gente te abandonaría. Entonces, estoy diciendo que hay un límite. Todavía tienes mucha gente con la que reunirte hoy y ya estás agotada. Piensa en tu salud, le regañó a Pine. No había ningún atisbo de decepción o resentimiento en sus palabras. Estaba evitando con éxito lo que consideraba su mayor fracaso. Sin embargo, se había concentrado tanto en no cometer ese error que se había cansado. Eso me recuerda. He oído que había algunos invitados aquí desde el reino de Mayan. Ya se han reunido con ellos. Sorprendentemente, saludar a la pareja Watanabe estaba resultando más cansado que reunirse con la pareja real. Los dos estaban ocupados y no tenían tiempo para una charla amistosa. Por lo tanto, Sansui decidió cambiar de tema. Sí, ya hemos hablado con ellos. Parece que están con Lord Talan en este momento. Parece que les enseñarán el palacio antes de la ceremonia nupcial. Tendría sentido que los visitantes del reino de Mayan se dirigieran a ver a Talan, sobre todo porque llevaba un tiempo viviendo en la capital real, así que podría mostrarles los alrededores. Ahora que lo pienso, Mayan está bastante lejos de Arcana, y probablemente será un poco raro para ellos estar aquí. Probablemente quieren ver mucho. Como se trataba de una cultura totalmente ajena a la suya, quizá tardasen un rato en conocerla. En ese caso, aún podrían estar recorriendo el palacio cuando Sansui fuera a saludar a Lady Dove y Lord Talan, lo que significaría que Sansui también acabaría conociendo a los invitados. No le apetecía mucho, pero sería más descortés si se desviara de su camino para evitarlos. Ah, eso me recuerda. Los enviados de Mayan me dijeron que estaban observando en secreto nuestro duelo, mencionó Saiga. ¿Ese duelo? Sí. Ese en el que Saiga empató contigo. Saiga había intentado restarle importancia en cierto modo, pero Pine estaba llena de orgullo. Parecía que ella también había deseado vengarse de las 3 derrotas que había sufrido Saiga y estaba bastante contenta de que el último duelo hubiera acabado en empate. Aunque no era ideal que se regodeara de ello ante Sansui, que después de todo había sido el oponente de Saiga en el duelo, habría sido aún peor que él se ofendiera. Ja, ja, ja. Así es, tu prometido se ha vuelto mucho más fuerte. Bien. Sansui no iba a decir que Apine no había hecho nada en realidad. La razón por la que Saiga se había hecho tan fuerte era que Apine siempre había estado a su lado, soportando parte de la carga de su sufrimiento. Tenía derecho a ser tan engreída. Apine, vas a hacer que me ruborice. Pero eres feliz, ¿verdad? Supongo. Eso era exactamente. La razón por la que Saiga se había esforzado tanto era porque quería que se convirtiera en un hombre del que pudiera presumir. Tras dejar a la pareja Watanabe, Sansui siguió el rastro dejado por Lord Talan y Lady Dove mientras caminaba por el palacio. No era grosero ni nada por el estilo, y los dos no se habían detenido en ningún sitio. Están realmente enamorados. Moviéndose por donde habían viajado a través del palacio, Sansui había llegado realmente a algún lugar antes que ellos. El castillo de Arcana es bastante pequeño comparado con el de nuestra ciudad natal. Supongo que es porque este país no tiene invocación de espíritus, así que supongo que no es algo malo. Oh, vaya. Aunque es pequeño, uno podría tomarlo como algo malo. Te vas a casar en esta familia, ¿no deberías ser un poco más cuidadoso con tus palabras? Ja, ja, ja. Tienes razón. Por eso no me parece mal. Pero, por favor, comprende que no deseo menospreciar mi propia ciudad natal frente a los vasallos de mi padre. Ah, qué dilema. Solo con oír sus voces, se podría suponer que la noble novia estaba atormentando a su novio. Sin embargo, al ver sus rostros, era obvio que no era así. Dove reía y Talan sonreía. Ninguno de los dos se reía solo para que el otro se sintiera mejor, estaban realmente eufóricos mientras hablaban.
Veo que a su Alteza Talán le gustan así sus mujeres. Las jóvenes que no se dieron cuenta de eso sin duda están llenas de remordimientos, deseando haberlo tratado así, dijo el invitado del reino de Mayan que caminaba detrás de la pareja. Él mismo era una figura de alto rango, al igual que el reino de Arcana había enviado a un antiguo jefe de familia. Rondaba la edad de la jubilación, aún así, seguía teniendo un andar fuerte. Cuando Talán y yo estamos juntos, acabamos presumiendo más de lo unidos que estamos como pareja que de palacio. ¿Me despido?, preguntó Dove. ¿Qué estás diciendo? No hay nada que desee más que veros juntos. Lo entiendo, pero... Oh. Los tres finalmente se fijaron en Sansui. ¿Cuánto tiempo sin verlos, amo? Me han concedido el honor de asistir a vuestra ceremonia nupcial, les saludó Sansui. Oh. Eso no es bueno. Pensé que estarías pasando tiempo con tu esposa e hijas. No, ya me he tomado un largo descanso. Sin embargo, no has podido verlos desde hace mucho tiempo. No desde que te enviaron a Mayan, ¿verdad? Supuse que no querrías estar más tiempo lejos de allí como padre y marido. Al menos deberíamos haber celebrado la ceremonia en Sepaeda. Dove y Talán parecían sinceramente arrepentidos. Sabían que Fane había nacido cuando Sansui estaba en Mayan, y se sentían mal por habérselo llevado. No. Esto es importante para la nación. Me siento honrado de estar aquí hoy. Los dos parecían sentirse muy mal por ello, pero también sabían que carecían de poder para cambiar los planes de la ceremonia. Lo único que podían hacer era disculparse. Sansui estaba satisfecho con eso. Vaya, Sansui. No te he visto desde Mayan. Sí. Me disculpo por interrumpir su tiempo juntos. En absoluto. De hecho, los dos están ya muy apasionados antes de su ceremonia de boda. Si te parece bien, Sansui, damos un paseo juntos. Parecía que el invitado que estaba con los recién casados deseaba hablar con Sansui. Esperaba terminar de saludar a Dove y Talán, pero no estaba tan ocupado como para rechazar la oferta del invitado. Señor, ¿estaría bien? Sansui preguntó a los recién casados. Sí. Me hubiera gustado hablar con Lain, Blewa y Fane, pero por hoy, bastará con un saludo tuyo, respondió Dove. Maestro Sansui, le ruego que le acompañe, ya que es de mi país de origen, dijo Talán, dando su aprobación. Los dos claramente no tenían problemas con su partida. Una vez aclarado esto, Sansui se despidió y se fue a pasear con el representante de Mayan. El objetivo original era enseñarle el castillo, sin embargo, Sansui comprendió que aquello no era más que un pretexto. Con el debido respeto, no creí el informe de que el príncipe Talán había regresado a Mayan desde el reino de Arcana hasta que me reuní con él directamente. Fue inevitable. Fue en la época en que circulaban rumores funestos sobre su majestad Mayan Khan, lo que fue realmente lamentable. Las palabras del representante mostraban sin duda sus verdaderos sentimientos. Era una estafa demasiado común, alguien diciendo que venía de un país tan lejano que nadie había oído hablar de él. El hecho de que hubiera creído a Lord Talán nada más conocerlo no solo era una prueba de lo mucho que confiaba en él, sino que también se debía a que una delegación completa había venido con él. Si le creía al ver aquello, no era ni descortés ni demasiado tarde. Me avergüenza mi ignorancia, no saber que existía un país así tan lejos. Por favor, no te avergüences. Todos en Arcana no habríamos sabido de tu país si no fuera por Sunae. Nosotros también deberíamos sentirnos avergonzados. Su Alteza Sunae. La invitada dejó escapar un suspiro. No solo era la hermana de Talán, sino también la única persona con derecho a sucederle en el trono. Parecía que estaba recordando su despliegue de magnificencia real en Mayan. Lord Talán abandonó el país con el permiso de su majestad. Sin embargo, Su Alteza Sunae se marchó sin decir palabra. Pensamos que se había marchado para seguir a Talán, pero nunca esperamos que regresara con esos vasallos a cuestas. Al parecer, había seguido a Talán y luego había regresado con él. Nadie lo había creído, ni siquiera él. Sin embargo, gracias al combate de exhibición real y a la revancha secreta, su reputación había aumentado considerablemente. Incluso sus subordinados se habían hecho populares sin que ella tuviera que hacer nada, sin duda gracias a su influencia real. Sí, los logros de Lady Sunae no son inferiores a los de Lord Talán, dijo Sansui, a pesar de que le preocupaba estar inflándola demasiado. Sin embargo, parecía que el representante de Mayan no pensaba lo mismo. Exactamente. Los ciudadanos de nuestra nación, así como las familias reales de los territorios vecinos, no pueden evitar admirar sus hazañas. Es Arcana diferente a como te lo imaginabas. Los guerreros que habían participado en el combate de exhibición real habían sido en su mayoría gente de Témpera, así como 2 japoneses. Esas 7 personas habían dejado una impresión en la gente de Mayan, y el hecho de que Dove y el antiguo jefe de la casa Sepaeda no participaran debería haber diluido su impresión de la gente de Arcana. Las 5 personas de Témpera son sin duda seguidores de Lady Sunae. Sin embargo, no puedo decir que Arcana y Témpera tengan una relación activa. Ja. Ya me había enterado.
Después de todo. No, es una falta de tacto por mi parte. Parecía saber mucho sobre la revancha secreta. Los 4 artistas marciales, aparte de Ran, eran solo aspirantes. Si iban a poner a alguien ante el rey, deberían elegir a alguien adecuado para representar a su patria. El hecho de que no pudieran hacer eso era suficiente para averiguar la relación entre Arcana y Témpera solo por eso. Todo el mundo en Mayan probablemente piensa en Arcana como un lugar donde varias habilidades son de uso generalizado o como un país que está completamente envuelto en misterio. Excepto que los únicos poderes que son de uso generalizado aquí son la magia y las artes místicas, así como las artes maléficas, que se utilizan sobre todo en los juicios. En cuanto a las artes inmortales y las artes marciales de Témpera, aparte de la gente del torneo real, no hay nadie en Arcana que las utilice. Sansui expuso la cruda realidad. Quería que el visitante fuera consciente de la diferencia entre la imagen que tenía Magian y la auténtica realidad. Sí, ese es el caso ahora. Sin embargo, no es muy descabellado pensar que la impresión errónea pronto será realidad. Había habido movimientos dentro de Arcana para permitir la difusión de nuevas artes raras. Entre esas artes estaban el estilo 4 vasos, el estilo veneno explosivo, el estilo puño borracho, el estilo sombra de niebla y el estilo demonio plateado. Se sabía que era necesario pertenecer a una determinada línea de sangre para poder utilizar esas 5 habilidades. La gente lo había aceptado, y era muy probable que con el tiempo se generalizaran dentro de Arcana. Sin embargo, en ese momento, no había ninguna posibilidad de que se extendieran a Magian o sus alrededores. Si volviera aquí dentro de 10 años, este país podría ser como mi gente imagina. Magian no puede perder. Arcana era un país bastante grande, y eran capaces de cambiar cuando querían. Si Arcana podía hacerlo, nada decía que Magian no pudiera hacerlo tampoco. En realidad, tenía que ser así, o de lo contrario el reino de Magian sería acusado de incompetencia. Aunque, en primer lugar, me gustaría celebrar la boda de Su Alteza Talán. Debo asegurarme de disfrutarla tanto como pueda en lugar de Su Majestad. Sansui percibió un cambio en su estado de ánimo. Su tono se había vuelto más serio, aunque eso no quería decir que antes hubiera estado bromeando. Sinceramente, me preocupaba que Su Alteza Talán y Su Alteza Sunae se sintieran avergonzados en algún país lejano. Talán y Sunae habían emprendido sus propios viajes en solitario. El hecho de que ambos fueran capaces de casarse en un país diferente demostraba que habían superado la mayoría de los obstáculos con sus propias habilidades. Magian lo había reconocido, pero era normal que sintiera cierto recelo ante la boda. Después de todo, llegar al extremo de preocuparse por ellos era lo que haría un miembro de la familia. Sin embargo, parece que mis temores eran totalmente infundados. El reino de Arcana acogió a 2 miembros de una familia real de la que nunca habían oído hablar. Como ya sabéis, Lord Talán es un hombre sincero y valiente. Lady Sunae también es una figura destacada, representante de la dignidad de su reino. No es que seamos especiales, es que ambos son personas muy cualificadas, afirmó Sansui con seguridad, exponiendo las razones por las que Arcana los había acogido a ambos. No importa lo grande que sea Arcana, si hay algo que no vale la pena aceptar, Arcana actuará en consecuencia. El hecho de que los hayamos aceptado es un testimonio de su habilidad. Ah, tienes razón. Siempre había gente celosa de los expertos, que los trataban con frialdad o los perseguían. Cuanto más hábil fueras, más resentida estaría la gente contigo. Se complacían en menospreciarte. Ese tipo de gente existía sin duda en todos los países, incluso en Arcana y Magian. Me han concedido una audiencia con el rey de Arcana y con los líderes de las 4 grandes casas nobles. Los líderes de este país aceptan cordialmente a los demás y sus diferencias. Puede que haya quien diga cosas sin corazón, pero mientras tenga ejemplos tan firmes, no tengo por qué preocuparme, dijo el visitante mientras miraba a Sansui. Eso te incluye a ti. El espadachín más fuerte de Arcana, el as de Sepaeda, el apóstol de la espada, el joven maestro de la espada, el maestro Sansui Shirokuro. Sansui era el tutor de espada de Talán y un inmortal, no nacido ni en Magian ni en Arcana. Aunque era un extraño, había recibido la máxima hospitalidad y era reconocido como un espadachín sin igual. Vi el duelo entre tú y el prometido de Su Alteza Sunae. Ganaste con facilidad en el torneo real, aunque me di cuenta de que no estabas mostrando tu verdadero potencial. Pido disculpas por contenerme en un duelo en un lugar tan honorable. ¿Qué estás diciendo? Después de semejante pelea, era imposible no estar complacido con tal actuación, independientemente de cómo se sintiera su majestad. En todo caso, ambos lucharon para igualar a su oponente. El enviado destilaba miedo. Se había enorgullecido de ser un espadachín experto, superior al resto, sin embargo, desde entonces había descubierto la existencia de alguien mejor. Eso era lo que temía. Si alguna vez me enfrentara a usted, preservaría la dignidad de mis soldados. Estoy profundamente aliviado de que las cosas se resolvieran sin desembocar en una batalla. Sí, yo también estoy muy contento de que haya terminado sin lucha.
Su Alteza Sunae va a casarse con un guerrero maravillosamente fuerte. Su Alteza Talán es el pupilo de un espadachín maravillosamente fuerte. Eso es definitivamente tranquilizador. El principal representante de la delegación pronto regresaría a su tierra natal, y parecía muy aliviado de poder afirmar honestamente que los dos tenían compañeros fuertes. Por favor, sigue guiando a Su Alteza Talán. Sí, déjamelo a mí. Soy el instructor de combate de Sepaeda, después de todo.